¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos hoy con música, ya que la banda de las Cigarreras estrenó la marcha homenaje a Bienvenido Puelles Oliver, y la agrupación de la Encarnación hizo lo mismo con una de las últimas composiciones que escribió Sergio Larrinaga antes de morir. La Banda del Sol estrenó la primera marcha de Cristóbal López Gándara para esta formación musical, y Pasión de Linares hizo lo propio en Granada con el cuarto estreno de Fran Ortiz para esta banda. Un grupo de hermanos del museo está recogiendo firmas para que la Virgen de las Aguas salga el lunes santo con las manos entrelazadas de Cristóbal Ramos. El Santo Entierro Grande no se suspenderá si alguna cofradía decide no salir por lluvia, y Martínez Ares criticó a la Hermandad de la Macarena en el Gran Teatro Falla. El programa de hoy está dedicado a la Dolorosa, al arte de vestir a la Virgen, y para ello contaremos con Jesús Romanov, Fernando Gabardón, Grande de León e Ignacio Sánchez Rico. Faltan 53 días para Semana Santa y 14 para la Cuaresma. Sin nada más que añadir, bienvenidos al cielo de la Dolorosa. Comenzamos. Llegó la dolorosa y afligida madre llena de amargura a lo alto del Calvario, muy cerca de su hijo corporalmente, pero en el espíritu y dolores estaba como fuera de sí. Y como la prudentísima madre conocía que se iban ejecutando los misterios de la redención humana, cuando vio que trataban los verdugos de desnudar al Señor para crucificarle, convirtió su espíritu al Eterno Padre y oró de esta manera: Señor mío y Dios eterno, Padre sois de vuestro unigénito Hijo, que por la eterna generación de Dios verdadero nació de Dios verdadero, que sois vos, y por la humana generación nació de mis entrañas, donde le di la naturaleza de hombre en que padece. Con mis pechos le di la leche y sustenté, y como el mejor hijo que jamás pudo nacer de otra criatura, le amo como madre verdadera, y como madre tengo derecho natural a su humanidad santísima en la persona que tiene, y nunca vuestra providencia se le niega a quien le tiene y pertenece. Ahora ofrezco este derecho de madre y lo pongo en vuestras manos, para que vuestro Hijo y mío sea sacrificado en redención del linaje humano. Recibid, Señor mío, mi aceptable ofrenda y sacrificio de parte de mi dolor y mi pena. Porque si yo misma muriera y se cambiaran las suertes para que su vida santísima se conservara, sería para mí un gran alivio y satisfacción. Comenzamos el programa de hoy, miércoles 8 de febrero, enviando nuestro más sincero pésame a la familia de los más de 5.000 fallecidos en el terremoto de Siria y Turquía. Desde aquí, desde el cielo de 101, rogamos una oración por su eterno descanso. Y ahora sí comenzamos el programa de la Dolorosa y su evolución en la Semana Santa sevillana, de la mano de Jesús Romanov. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches, Curro, ¿qué tal? Un placer, como no, tenerte aquí otra semana más. Bueno, en primer lugar, ¿de qué trata el programa de hoy? ¿Qué hemos tramado? Bueno, pues hoy tocaba hablar de un tema del que apenas se ha hablado, creo yo, nunca, que es el de la Virgen Dolorosa. De hecho, hasta principios del siglo XXI no hay
estudios serios no se empiezan a situar de nuevo cronología, autorías, atribuciones, y yo creo que bueno, que es necesario que hagamos una puesta en común y que hagamos un estado de la cuestión, que yo creo que puede ser algo bastante enriquecedor. Muy bien, Jesús, saludo ya a José Ignacio Sánchez Rico, Nacho Sánchez, historiador del arte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas bienvenido al cielo otra vez de 101. Pues nada, aquí de nuevo con vosotros para hablar de este tema. Un placer tenerte aquí otra vez más. Y también saludo por primera vez en este plató a Fernando Gabardón, doctor en Historia del Arte y profesor de Patrimonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, un placer estar con ustedes. Bueno, Jesús, pues comenzamos este primer programa desde el inicio, desde el origen al culto de la Dolorosa en Sevilla. Bueno, pues sería bastante interesante, ¿no?, hablar en primer lugar de lo que es la Reconquista, del hecho de cómo en Sevilla, lógicamente estamos en una ciudad donde el Islam, que es una religión anicónica, no había dejado absolutamente nada de lo anterior, ¿no? No había ningún tipo de representaciones de imágenes religiosas. No obstante, me parece bastante interesante, que lo hemos estado hablando antes, pues que estos orígenes, ¿no?, de lo que es el culto a la Virgen Dolorosa, pues que nos comente Fernando un poco. Bueno, el origen de la Dolorosa, evidentemente, las raíces no están en Andalucía, están en el norte de Europa. Y ese norte de Europa ha vivido un caso concreto, siglo XIV, vamos a poner una fecha más o menos aleatoria, que es el movimiento de la devotio moderna, ese movimiento espiritual que va a definir una nueva religiosidad, lo que llamamos hoy la religiosidad popular, en torno a las beguinas, en torno a movimientos eremitas, que iban desarrollando un paso nuevo, que es lo que llamamos la copación, o sea, el mundo de la pasión como espíritu, como determinante para, en cierta manera, para poder llegar a la redención, que es ese sentido de la vida que se estaba definiendo. Todos esos movimientos, que además necesitamos también una literatura, son una literatura mística, Tauler, el maestro Esma y muchos más, van a tener o necesitan un soporte material. Ese soporte material, ¿quién se lo puede dotar? Claro, evidentemente siempre pensamos en Durero, pero antes que Durero ya existe una revisión, una tradición de crear una pequeña imaginería de terracota, que van surgiendo en ese grupo de beguinas, de ese mundo muy íntimo, para poder rezar y tener un soporte, como decía Panofsky, de traslación entre el alma y lo que vamos a llamar una imagen de 40 centímetros, 50 centímetros, y probablemente ahí es donde nació eso que llamamos la imagen. Los alemanes llaman, y los italianos después lo latinizan y llaman la imago pietati, esos vesperlis que se combinan y definen imago pietatis, que se metían en pequeños altares, rezaban sobre ella y esa traslación del espíritu se creaba ese soporte material que estoy planteando. Claro, ¿eso cómo llegó? Bueno, llegó por muchos motivos. Si analizamos las circunstancias históricas que nos estamos moviendo, crisis política, crisis económica, la peste, la guerra, una sociedad con el temor a Dios presente. Y eso va a desarrollar una concepción de lo que llamamos la intimidad o la búsqueda de la intimidad del hombre y la mujer con Dios. Y eso va a dar lugar a que todo el mundo del románico empieza a diluirse y va a surgir lo que llamamos las fórmulas del gótico, sobre todo ese gótico final en la que va a plasmar toda la tragedia humana en las lamentaciones de Cristo, ojo, y de la Virgen. Y eso además hay que plantear una cuestión. Todo ese mundo, en esa transmisión de ideas que van a surgir a partir de las redes comerciales, va a llegar a Castilla y desde Castilla va a llegar a nuestros territorios. Claro, ¿quiénes son los primeros que llegan aquí? Eso es muy complicado. Pero de lo que podemos saber, hoy por hoy, el grande es Mercadante de Bretaña, que evidentemente estamos viendo ahora mismo algunos de los ejemplos del modelo que va a ir utilizándose. Pero ese modelo está ya consagrado. Eso es como la culminación de un inicio que hemos dicho desde el 14, e incluso de la segunda mitad del 13, si me apuran, hay algunos ejemplos pequeñitos. Si van ustedes a la ciudad de Colonia, si vamos a Brujas o a Múnich incluso, hay unas colecciones excepcionales
de este tipo de imaginería, de terracotas pequeñitas, que hoy quién los tiene. Bueno, pues lo puede tener la Hermandad de la Mortaja, la Hermandad de los Servitas, hay una lista muy amplia y que también se ha perdido. La Virgen de la La Alcobilla, Virgen de la Alcobilla, Catedral. de la Catedral y muchas más. Quiere decir que estamos hablando, pero cuidado, eso son ya la culminación. El comienzo, vuelvo a insistir, hay que ir a Alemania, hay que ir a Colonia, fundamentalmente a Múnich. Yo me he recorrido todos esos lugares buscándolas. No he todavía hecho un pequeño inventario, no lo he publicado todavía porque me faltan todavía eslabones, pero algún día lo sacaré. Y entonces haré una segunda edición de aquel libro que yo saqué sobre la iconografía de la piedad, que la sacó la editorial FUE, Fundación Universitaria Española de Madrid, y fue una parte de mi tesis doctoral. Fernando, continuando con el contexto, estamos hablando a nivel general, vamos ahora a lo particular y aterrizamos en Sevilla. ¿Cuáles son las primeras representaciones de la Dolorosa? Jesús te acaba de comentar, la Virgen de la Alcobilla es una de las primeras. Bueno, la primera, evidentemente nunca lo sabremos. Pero para que surja esto tiene que haber algo más, no solamente una pieza, tiene que haber un contexto. Si nos situamos a finales del 14, principios del 15, el contexto que estamos viviendo es un contexto, no digo parecido, pero sí es verdad que está surgiendo toda esa corriente de la devotio moderna, está llegando a la ciudad. El mundo conventual está perfectamente ya definido, desde Santa Clara, San Clemente, Santa Inés, San Leandro. Bueno, no voy a dar la lista completa, pero más o menos la tienen ustedes en la cabeza. Y en ese mundo no vive ajeno a ese mundo espiritual que está llegando a la ciudad. Pero yo creo que el protagonista o el protagonismo lo tienen los franciscanos. Verá, ¿esto cómo lo podemos comprobar? Bueno, lo podemos comprobar porque en ciertas fórmulas ellos siempre van a estar muy orientados al culto pasionista. Simplemente el hecho de la Veracruz. No voy a entrar en la polémica si es la primera o es la segunda o es la sexta, pero evidentemente la gran devoción, la primera es el crucificado. Y ellos lo traen. Posteriormente, en el siglo XVI, ya ha entrado el XVI, y el XVII y XVIII, fundamentalmente el nazareno va a ser, en cierta manera, la gran tipología o la gran iconografía cristífera. Y entre uno y otro, fíjense, en el crucificado va a surgir la deesis bizantina, va a evolucionar hacia tierras, vamos a suponer, entre Italia y Castilla, surge esa iconografía primero románica, tardorrománica, gótica, y ahí va a surgir lo que llamamos un calvario, lo que llamamos nosotros ahora un calvario. Y en ese eslabón está Mercadante y nos trae ya los primeros calvarios que conozcamos. No digo que sean los primeros, que conozcamos con nombre, apellido y documentado. Miguel Perrín probablemente quizá hizo algo más, pero ahora nos encontramos a finales del 15, principio del 16. Al mismo tiempo está surgiendo el comienzo de la llegada de la pintura flamenca aquí. Y muchas veces no se nos olvida, Gerard Davis, Van der Weydt, Van Eyck, Hans Merli, etcétera, etcétera. Todo esto han creado una iconografía con los artistas como son Durero y muchos más, que muchas veces también se nos olvida. Y eso va a crear un contexto que los propios artistas de Sevilla van a ir recopilando. Claro, ¿cuál fue la primera? Bueno, eso... Pero es que, perdona un momento, Jesús, al mismo tiempo tendríamos las miniaturas, esa gran colección de miniaturas que tiene la Catedral de Sevilla. Finales del 15, principios del 16 continúan. Ya hay Dolorosa. Pero es que al mismo tiempo ya hemos hablado de escultura, hemos hablado de pintura. Pero cuidado, es que en la sillería del coro de la catedral ya tenemos temas pasionistas. Y ya aparece la Dolorosa. Y es que al mismo tiempo en el retablo mayor de la catedral también aparece ya el ciclo pasionista. Entonces quiere decir que ya hay eslabones que van surgiendo. Y ese culto, además, si no recuerdo mal, el ciclo litúrgico de la catedral va a ir incorporando poco a poco en las lamentaciones de la Virgen, en el oficio de la tiniebla, etcétera, ahí va a empezar ya a incorporarse. Entonces ya ha quedado ya el contexto, ya tenemos el contexto. Una vez el contexto, Jesús, permita que te interrumpa, pasamos ahora a la posición
que ocupa María Santísima, la Dolorosa, en cualquier procesión, ¿no? Estamos acostumbrados a verla en último lugar. ¿Por qué pasa esto, Jesús? Mira, es muy curioso en esta época, al hilo de lo que está diciendo Fernando, es muy interesante cómo van a surgir una serie de prácticas piadosas en torno a la Virgen. Santiago Sebastián recoge en su libro Simbología del arte medieval una cosa muy interesante, y era que del mismo modo que existía el Vía Crucis, existió la procesión de las 7 espadas, en la cual una imagen de la Virgen Dolorosa se iba procesionando y se iban contemplando los 7 dolores de la Virgen. Y normalmente, una vez que se configuren precisamente lo que son las procesiones, siempre va a ser, en primer lugar, va la imagen de Cristo. Eran imágenes de Cristo muertos las primeras porque eran crucificados. Lógicamente, una procesión lo que hace es reproducir un cortejo fúnebre. Por eso va la Virgen detrás. Si tú te das cuenta, en los cortejos reales, por ejemplo, cuando muere un rey, ahora lo hemos visto, por ejemplo, cuando ha muerto el rey de Grecia, nosotros vemos primero el ataúd del rey y seguidamente quien preside es el hijo, el nuevo rey, y la madre, la reina viuda. En este caso pasaría eso. La Virgen como madre, reina madre, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pues precisamente es quien preside el cortejo. Fíjate cómo cambia en el momento que tenemos una procesión, como por ejemplo la del Corpus. La Inmaculada va adelante, pero el Señor va detrás, porque es quien va cerrando, ¿vale? O sea, reproducen los cortejos fúnebres. Asimismo, cuando lleguen las procesiones con los nazarenos, vamos a ver cómo primero está el Señor y después la Virgen siguiendo en la vía dolorosa. O sea, eso tiene su porqué, el lugar donde está la Virgen. Muy bien, una vez analizado el contexto... Mira qué bonito ahí el Calvario de Trigueros, que precisamente de esa época siempre se ha venido atribuyendo el de Trigueros, el de Carmona, a ese círculo de mercadantes. Lo que decía Jesús, que una vez analizado el contexto y la posición de la Dolorosa, comenzamos a analizar su evolución desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XX y parte del XXI. Nacho Sánchez, ¿cuáles son las primeras vírgenes que procesionan hoy en día en la Semana Santa sevillana? Hombre, nos tendríamos que situar, pues, evidentemente con dos, ¿no? La Soledad de San Lorenzo y la Virgen del Rosario de Montesión. Son las dos que conservamos, bueno, como todo, estamos hablando de imágenes procesionales y de vestir. Entonces, ahí están expuestas a muchos cambios y mudanzas. Y evidentemente, pues, en su estado puro no conservamos casi ninguna. Pero esas pueden ser las que más presentan o más vemos esos rasgos formales de la segunda mitad del siglo XVI. Es cuando más o menos ya se define esto. De hecho, pues, de las dos primeras hermandades de la Soledad que hay en España, pues la de Valladolid y la de Sevilla, que ya existen antes de la década de los 60. De hecho, la Virgen de la Soledad tiene reglas de 1555. Curiosamente, unas reglas que aparecieron en Pensilvania, donde ya aparece una pintura que ilustra el Stabat Mater, la Virgen sentada al pie de la cruz, vestida de negro, y ya está definiendo un poco cómo van a ser esas representaciones. De hecho, tenemos incluso una cita muy curiosa de las reglas de la Concepción de Regina, que hablan cómo discurre esa procesión, en la cual también presentan una dolorosa y además describe el atuendo. Es decir, que va vestida con ropas luctuosas y con un lienzo, me imagino una toalla, en las manos, ¿no? También mostrando de una manera expresionista ese dolor, porque realmente esas imágenes del siglo XVI, ninguna van a mostrar un dolor expresivo como era, por ejemplo, lo que estaba hablando antes Fernando, de las obras de Mercadante y demás, que están influidas por lo borgoñón, por lo germánico, que son obras mucho más expresionistas. Estas son obras muy contenidas porque ya recogen las disposiciones sinodiales del Concilio de Trento, en las cuales no solo la nobleza de la Virgen participa de la realeza de Cristo desde el Concilio de Efeso, desde muy pronto, ¿no? Entonces ahí se define no solo que la imagen ha de representar esa realeza y esa divinidad, sino no solo en su morfología, sino en sus gestos, en su vestimenta. Es decir, no cabe en ella lo grandilocuente, lo expresivo. Es un dolor contenido, muy aristocrático, es decir, no se muestra la expresividad al exterior.
esto lo manifiestan un poco por ciertos símbolos, ¿no? Por ejemplo, las grandes toallas, las lágrimas como único elemento así un poco más expresionista, pero realmente eran imágenes muy contenidas, como lo que vemos en la Soledad, bueno, o soledades de los pueblos de la provincia de Sevilla, que había ya 17 hermandades antes de 1565, de hermandades de la Soledad. Con lo cual también después hablaremos de los mitos de la Soledad de la Victoria y podremos desmentir algunas cosas sobre el tema de la Soledad de la Victoria de Madrid. Pero bueno, eso es otra temática. El caso es que en la provincia hay obras de Gaspar del Águila, por ejemplo, la de Marchena, que creo que está documentada, que reviste los mismos caracteres que vemos en la Virgen de la Soledad de San Lorenzo. Y había otra en Niebla también de Gaspar del Águila, que creo que esa se destruyó en la Guerra Civil. Es decir, más o menos seguían ese patrón muy esquemático, muy clásico, y donde la expresividad era muy contenida. Es curioso, Ahí Nacho. además, un segundo, Jesús, Sí. ahí lo estamos viendo, por ejemplo, La Virgen del aplicando Rosario. la teoría a la práctica a la Virgen del Rosario de Montesión, donde sí es verdad que no se le notan esos rasgos, ¿no?, de dolor, Jesús. Es una imagen, la verdad, que tiene una expresión de dolor bastante contenido. Es decir, lo que más la humaniza, bueno, la imagen es de una belleza tremenda, ¿no? Pero quizás ese giro que tiene de la cabeza, la boca entreabierta, pero no es un llanto excesivamente trágico el que tiene la Virgen del Rosario, como tampoco le pasa a la Virgen de la Soledad. Hay otra imagen que por historia material habría que meter en este grupo, que sería la Virgen de los Ángeles de los Negritos. En las fotografías más antiguas, sí da la impresión de ser una imagen de bastante antigüedad, incluso de esa época. De hecho, por fechas incluso coincide con la conversión de su hermandad, de hermandad hospitalaria a hermandad de penitencia, ¿no? Y probablemente la Virgen de los Ángeles sea de esa época. Si bien, lógicamente, lo que nosotros le vemos en la actualidad son los rasgos de Antonio Dubé de Luque, pero si nosotros nos fijamos en las fotografías más antiguas que tenemos, es una imagen que presenta Ahí la bastante... tenemos. La estamos viendo ahora mismo en pantalla. Si la analizamos, vemos precisamente que es bastante arcaizante. Lógicamente ahí ya está tocada, ahí la Virgen ya está tocada, pero por ejemplo, el cuello de tambor, la boca, no sé si tenéis esa misma impresión, pero sí que es verdad que se ve eso, Sí, muy una arcaica. imagen ciertamente algo arcaizante, pero es lo que hablábamos antes, las intervenciones sobre las imágenes por el uso. Es que no podemos tener ese concepto patrimonialista que tenemos a día de hoy, en que las cosas tienen que permanecer inalterables, sino que antes había un concepto de uso. Y claro, las imágenes también sufrían mudanzas por las modas. Y pues claro, si vemos que, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando hay ese cambio de la vestimenta mariana, que se vestían como las viudas de la corte, pues cuando empiezan a mostrar los cuellos hubo muchas reformas de cuello, incluso se ladearon las cabezas. Ahora acaba de documentar Manzano que hay una intervención antigua de la Esperanza de Triana en la que se le introduce una cuña en fecha indeterminada, pero desde luego anterior a 1880, se le introduce una cuña para inclinarle la cabeza, algo que sucedería probablemente con la Virgen de la Victoria de la Cigarrera y con otras muchas más. Muy bien, pues continuamos en este repaso, dejamos atrás el siglo XVI y nos vamos al XVII. Destaca mucho que hay muchas dolorosas, que la voy a leer a continuación, como pueden ser la Virgen de la Palma, la Virgen de Villaviciosa, la Virgen de la Iniesta o la primitiva Virgen de la O, que no poseen advocaciones dolorosas. Es decir, Jesús Romanos, hablamos de advocaciones incluso gloriosas, ¿no? Me atrevería a decir. Fíjate qué cosa tan curiosa, que a mí siempre me ha llamado la atención que la advocación Dolores aparece muy tardíamente en la Semana Santa sevillana. Las advocaciones tradicionales de las dolorosas sevillanas, ¿cuáles han sido? Angustias, traspaso, mayor dolor, tristeza, soledad. Es muy curioso este hecho, es una cosa muy nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque estas imágenes normalmente son imagen de dolor de Nuestra Señora de, por ejemplo, el Patrocinio, imagen de dolor de Nuestra Señora de la Iniesta. Ahí fíjate que tienes a la Virgen del Socorro, ahí ya estaba la imagen tocada por Juan de Astorga, no obstante, en los rasgos todavía se perciben, incluso en las manos, muchos de los rasgos de Juan de Mesa. Yo pienso que
que Juan de Astorga realmente no toca tanto. Virgen de la Palma. Y es precisamente ese hecho, la devoción a las imágenes de gloria, que era tan fuerte, la que hace que éstas tengan una versión dolorosa. Tú solo tienes que ver el caso de la Hermandad de la O, de la Hermandad de San Benito, de la Hermandad del Cachorro o de la Hermandad de la Iniesta. Cómo está la imagen que le da nombre a la hermandad, que es la de gloria, y que después tiene su versión dolorosa, que se interpretaba como la misma devoción, se interpretaba como lo mismo, pero que para Semana Santa no se estilaba, hombre, con la Virgen de la Iniesta era lógico, ¿no? No se estila el vestir a una imagen de gloria como dolorosa, sino hacer una imagen nueva, dolorosa, ad hoc, para los días pasionistas. Y esto es algo muy propio nuestro. ¿Qué hacen los catalanes cuando fundan su hermandad en Sevilla? Pues fundan la Hermandad de Montserrat y lo hacen con una dolorosa. ¿Su devoción en la Virgen de Cataluña? Sí. Pero aquí, ¿qué es lo que están viendo? Pues digamos, la Virgen catalana, pero sevillanizada y en actitud dolorosa. Nacho, ¿qué más podemos añadir de este siglo XVII? Bueno, en cuanto a la dolorosa o en cuanto a este A la tema de dolorosa. la nomenclatura No, la propia dolorosa. Vale. Bueno, pues en el 17 evidentemente empezamos la escuela, ¿no? Ya pues con el gran maestro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a Martínez Montañés, que no le conocemos dolorosas documentadas. Bueno, a la mayoría no le conocemos ninguna obra documentada. Hay atribuciones a mesa, como la que ha hablado ahora mismo Jesús, de la Virgen del Socorro, la antigua atribución de la Virgen del Valle, o Victoria. incluso Victoria, son imágenes atribuidas a mesa. De Evidentemente Montañés. pretenden... Bueno, Montañés existe esa La imagen que tiene la Quinta Angustia, pero Es que no la es una Virgen de la- dolorosa exactamente. Exactamente. Él realiza la Virgen de la Encarnación, que sí salía Claro. con el niño, pero no hay acuerdo en si esa imagen de la Virgen de la Encarnación, que nos ha llegado, también bastante arcaizante por otro lado, ¿vale? Es lo que aparece en el contrato de Montañés. Claro, en el los de grafismos documentación. que son muy parecidos a lo anterior. Quiero decir que aunque hay un cambio de ciclo y entramos en el barroco, pero realmente las dolorosas sevillanas se van a mover en ese terreno de la contención. Es decir, aparte también hay que tener muy en cuenta lo de la vestimenta. Es que jugaban con muy pocos recursos. A las imágenes se le veían las manos, que además normalmente estaban envueltas por toallas, con lo cual toallas me quiero referir que no era un pañuelo pequeño, sino normalmente era algo más parecido a media sábana que otra cosa, y la cara, es decir, la expresividad era muy poco, tenía muy pocos recursos para esa expresividad. Pues hacemos la primera pausa publicitaria de este programa y a la vuelta hablaremos del arte barroco aplicado a nuestras dolorosas sevillanas. Quédate en 101 para llegar al cielo.
Pues continuamos con esta historia del arte y patrimonio con Jesús Romanov, Fernando Gabardón y Nacho Sánchez Rico. Nos habíamos quedado a las puertas del barroco, nos situamos entre el siglo XVII e inicios del XVIII. Fernando Gabardón. Bueno, yo voy a intentar polemizar un poco. Muchas veces pensamos, en la primera mitad del XVII no tenemos tantas dolorosas. Porque muchas veces decimos, bueno, es que no sabemos realmente las atribuciones, Montañés, Juan de Mesa. Pero yo creo que fundamentalmente la gran iconografía barroca, y miren que yo soy muy de Montañés y de Mesa, quizás que todavía la mariología barroca no estaba tan desarrollada como cuando Pedro Roldán llega aquí ya a Sevilla en 1652, y José de Arce, que son los dos grandes escultores que van a dinamizar la ciudad en ese momento tan duro que fue la peste de 1649. La ciudad se queda como truncada. Fernando Quiles, un gran amigo mío, catedrático bueno, yo creo que lo conoce toda la mesa, habló en 2 artículos de la repercusión de esa peste de 1649, y esa peste dejó muy atormentada la ciudad. Y probablemente eso que hemos hablado de la devoción moderna, que ocurre en el 14, que necesitamos un soporte material, doloroso, que va a ir surgiendo con las imágenes pietati, y además ahí va surgiendo ya las primeras piedades, quizás mostraron esa tragedia en una mujer dolorosa. Y quizás ese modelo de la mujer dolorosa, de la plenitud del barroco, lo encontramos ya en Roldán, ojo en la escultura. Pero también hay que pensar en una dolorosa que nunca hablamos, pintada de Murillo, para los capuchinos, y una piedad que también lo hace para los capuchinos excepcional, para mi gusto de lo mejor que se hace. Entonces ahí hay un pintor que, por cierto, va a una gran exposición ahora en el Museo del Prado, que es Guido Reni, que empieza a crear también un modelo de dolorosa. No hay que olvidar a Tiziano, que se ha quedado por ahí atrás, y entonces va a ir creando ahí una iconografía que también va dando lugar. Y un día que, recién conociendo a Romanov, le dije, oye, y además, mira, el del Via Crucis de Itálica fue. Sí. Y yo estoy escribiendo una cosita sobre las dolorosas de Bardet. Y me he dado cuenta que la dolorosa de Bardet lleva un pañuelito con las manos entrecruzadas en la mayor parte de la representación. Le pregunté a él por qué lo llevaba. Bueno, pero lo que sí es verdad es que se está surgiendo una escenografía teatralista. Pero el dolor es pausado, no expresivo, intenso, como podríamos ver en otros pintores. Hombre, no es Matías Grunewald ni ninguno de los grandes del 16 ni del 15, sino que Bardet atenúa el dolor. Murillo también. Guido Reni. O sea, nos estamos encontrando en la plenitud de la Mater Dolorosa, la iconografía ya plena. Ahí se está poniendo ya el soporte de lo que el estilo sevillano, que a nosotros nos va a gustar, que va a ir evolucionando después, va a ir matizando. Y hay una dolorosa también, o dos, que él dejó Roldán, y siempre se nos olvida, es los 2 grandes retablos de la ciudad, en el de la Hermandad de los Vizcaínos, hoy sagrario, y el de la Santa Caridad. Son 2 excepciones, obras excepcionales. Y ahí es donde se puede ver perfectamente cómo podían ser las dolorosas del momento. Porque si sacamos esa escena y lo ponemos en un paso, y ahí tienen el modelo de la Semana Santa de nuestra ciudad. O sea, Roldán crea los modelos en esos 2 retablos. Y uno de ellos está, bueno, sin hablar de San Juan. Ustedes ven el San Juan en Lambas, sobre todo en el de la Caridad. Y después mira que Aceitas del Castillo y muchos más, que es prácticamente el modelo que está elaborando. Pues lo mismo que está ocurriendo ahí, en la iconografía de la Dolorosa, se da un paso de gigante. Lo montañesino se queda atrás, eso es la verdad. Ya no es tanto, ni Mesa. Es Roldán y su taller, que va a durar mucho tiempo, que va a ir más allá de Roldán. Entonces ahí es donde realmente podemos, si es verdad que ahí sí tenemos ya documentación de consagrar la iconografía de la Dolorosa. Lo demás, bueno, lo anterior, probablemente hay menos dolorosa. Y hay una cosa que me va a permitir el moderador comentar. Las dolorosas surgen con la piedad probablemente, o con los descendimientos pequeñitos que yo he comentado. ¿Y dónde colocaban eso? Porque eso no lo he comentado. En espacios funerarios. Si nosotros cogemos la arquitectura funeraria del 16, veréis que las escenografías fundamentales
no aparece el tema de María Dolorosa. Es la resurrección, el camino del Calvario, pero no hay una Dolorosa. Catalina de Rivera no lo tiene, ni el Marqués de Ayamonte, ni Eutado de Mendoza. Es curioso, porque no está consagrado a la devoción, si no ya lo habría. Totalmente. No sé si se habéis dado cuenta alguna vez. Sí, Me he dado es cuenta cierto. cuando hemos estado hablando. Pero después ya, a partir de Roldán, fijarse que la Dolorosa cada vez les está dando más importancia. E incluso litúrgicamente. Quiere decir que estamos en un momento crucial. Pero yo también tengo que barrer para lo mío. Finales del 17, principios del 18, se está fundando la Orden Tercera de los Servitas. Y no hemos hablado de ellos. Los Servitas, orden mendicante, surge finales del 13, principios del 14. No sé si habéis estado en el Monte Arno, en la Anunciata, donde Sí, aparece la Virgen Dolorosa. Esa iconografía ha avanzado. Y entonces está surgiendo en el entorno de una pequeña capillita que había allí en San Marcos, que bueno, queda muy poquito de lo aquello. En esa pequeña piedacita aparece ya. Y hay una cuestión también. Es que, Fernando... Y ya termino ahí. Ahí termino, ahí termino. Mucho siglo. Ahí Venga, termino, rápido, ahí rapidísimo. termino. Los Servitas, en esa orden tercera, ha surgido ya una vocación, la Virgen de los Dolores. Ahí ya le abre el paso al 18. Exacto. Jesús, estábamos viendo en pantalla a la Macarena, a la Virgen de la Estrella, a la Virgen de la Victoria, de las Lágrimas. Ahí en pantalla la estamos viendo un primer plano bellísimo de la Esperanza, y sí es verdad que notamos, en función del siglo XVI ahora al XVII, que hay mayor expresividad del dolor en el rostro de las dolorosas, ¿no? Sobre todo, llama mucho la atención la contención, pero fíjate Sí, que pero hay creo que unas avanza, excepciones, hay unas excepciones que son, por un lado, la Virgen de la Estrella, que es una imagen que literalmente está rota de dolor, y otra que no sale procesionalmente, como es la Virgen de los Dolores de San Alberto, también, que se viene... Muy en la línea de la amargura. Exactamente, muy en la línea de la amargura. Quitando estos dos casos, después ya en el 18 vendrá la Encarnación, de que hablaremos ya de ella, y vendrán los modelos de Cristóbal Ramos, pero quitando estos casos, todo es, sí, se avanza, pero todo es precisamente un dolor contenido, no es especialmente desgarrador y no altera la hermosura de la imagen. Nacho. Además piensa la vuelta atrás de Montes de Oca. Exacto. Porque Montes de Oca surge y es como una vuelta a los clásicos de principio del 17, aunque con su evidente grafismo, pero piensa en eso, que de repente hay como incluso hasta una vuelta atrás ya en pleno 18. Sí. Y además es el autor de la Virgen de los Servitas. Exactamente. Sí, ahí Jesús estamos viendo a la Virgen de la Ahí Estrella, se ve que perfecto. es una dolorosa, eso es lo que hablamos, ¿no? Exactamente, ahí. Que expresa su dolor. Sí, mira, es una imagen como bien la boca abierta, los ojos entornados, la palidez de la cara, las propias manos. Es decir, es una imagen que es mucho más expresionista quizás que todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, y también Habría que hablar de una imagen que no hemos hablado, que ya no procesiona, de Roldán. Los 7 dolores. Sí, la antigua Claro, 7 dolores. Y Siete eso es dolores. fundamental en ese eslabón. Exactamente. Porque Claro. es la Virgen más devocional del momento. Claro, es Es que la ahora gran estamos devoción. viendo en nuestro contexto estas imágenes. Las dos grandes Pero, devociones vamos, eran la Soledad y la Virgen de los 7 Dolores. Claro. Entonces, Exactamente. Propietaria el del eslabón Palio del falta ahí, Valle claro. y bueno, y aparte deudora de la iconografía de la Soledad de la Victoria de Madrid. Exactamente. Porque sigue ese concepto iconográfico que nos viene de fuera, pero que en el siglo XVII, a partir de los textos del Padre Ares, pues se difunde por toda España esa iconografía y también influye desde luego en la concepción de esa imagen. Sí, además, a ver si pueden ponerla ahora en pantalla. Bueno, es que llegaría hasta el 18, la Virgen del Museo sigue ese... Sí, ahora aunque lo en pasaron. unos instantes vamos a hablar de esa dolorosa, pero también quería comentar brevemente la Virgen de la Victoria, ¿no? Donde renace esa dulzura, ¿no? Jesús Romano. La Virgen de la Victoria, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de ella, que quizás es de las que con algunas modificaciones, de las pocas dolorosas que las reconocemos en su libro de reglas. Tú miras el libro de reglas de la hermandad de la cigarrera y ves a la Virgen. Es que tú la estás viendo a ella. Y sí que es verdad que lógicamente es una imagen con una belleza bastante grande, presenta un concepto bastante barroco, es muy serena, pero sí que es verdad que lógicamente la tenemos con una cierta modificación ya del siglo XIX.
No obstante, la verdad que nos encontramos ante una de las grandes cimas de las dolorosas sevillanas. Jesús, pues ahora entramos de lleno, Mira, ahí la estamos ¿ves? viendo. Ahí a si la te Virgen das de la cuenta, por Victoria. ejemplo, la Virgen se ve cómo tiene la cabeza ladeada. En el libro de reglas Es frontal. es frontal. Y además es muy curioso cómo en el libro de reglas es que se la reconoce perfectamente. Yo creo que es el único caso en el que la propia faz de la imagen la podemos reconocer en una pintura. Pues porque probablemente el pintor la tomara del natural. Exacto, pero date cuenta que Que eso es un raro. caso rarísimo, Eso pero- es raro pero en los bueno. libros de regla, pero es que ese es de los pocos pocos retratos que hay. Y Jesús, ahora llegamos al siglo XVIII. Sí. Entramos de lleno. ¿Qué pasa en este periodo con las altas esferas y el pueblo llano? ¿Y en qué afecta a la religiosidad popular? Bueno, pues date cuenta de una cosa. En el siglo XVIII, las altas esferas, ¿no? Empezando por el propio rey Carlos III, algunos sacerdotes ilustrados, etcétera, lo que te están proponiendo es una religiosidad más intimista y que todo esto que ellos consideran que son excesos, como los flagelantes, las procesiones, la romería, todo eso hay que darlo de lado y precisamente se avanza a un concepto más intimista. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿hay realmente, porque el pueblo siempre siguió apegado al espíritu barroco, ¿no? Hay una frase muy interesante en la que se dice que en Alemania no existe el Renacimiento, sino que se pasa del gótico al barroco. Pues, ¿hay realmente una dolorosa neoclásica como lo hay en las Vírgenes de Gloria? Yo pienso que del mismo modo que en Alemania pasamos del gótico al barroco, en Andalucía, con lo que es precisamente este tema, junto con otros muchos más, pasamos del barroco al romanticismo. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, en la obra de Cristóbal Ramos, en la obra como de Blas Moliner, que recientemente ha sido atribuida con mucho acierto la Virgen de la Encarnación, que son escultores que vi en esa época, ahí, quitando la palidez de la cara, que era algo que ya venía de anterior, no se ve un espíritu especialmente academicista de contención. La Virgen de las Aguas, si tú le ves, es pura tragedia, como le pasa a la Virgen de la Encarnación, que retoma el modelo de la Virgen de la Estrella. Sí, pero Jesús, llama la atención que en este siglo podemos destacar 4 dolorosas. Estamos viendo en pantalla la Virgen de las Aguas del Museo, también podemos hablar de la Virgen de la Encarnación de San Benito, de la primitiva Virgen del Patrocinio o de la Concepción del Silencio, pero llama La Concepción del Silencio primitiva. Exactamente, pero llama la atención, Jesús, que la producción baje. Porque al igual que pasaba antes, como ya hemos Que hay dicho... el decreto de extinción de hermandades, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Ante la cual, pues, muchos se protegieron, fusionándose unas con otras para poder sobrevivir. Pero fue un siglo de gran crisis en el tema procesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Bueno, cofradiero. Es que, Fernando es que Gavarrón. tienen que enfrentarse, ten en cuenta, a un sectores ilustrados que no quieren nada de la Semana Santa. Esa es la realidad. Tienen que enfrentarse a medidas de esa exageración dramática o teatralista de los disciplinantes, etcétera, que se ha creado en Andalucía en el 18, los ilustrados y las reformas que quieren a partir de Carlos III, eso se quiere templar, no se quiere eliminar, pero se quiere templar. Y las ideas del clasicismo desde las academias, probablemente en el pueblo nunca terminaron de... Jamás. Nunca. No, Pero hay un ejemplo muy claro, ¿eh? Es la retablística. hombre, fíjate. La retablística neoclásica no termina nunca de ganar el terreno en Sevilla. De hecho, Es más, quisimos desmontar, o vamos, lo que hicimos lo desmontamos. Desmontaron el a retablo del Jerónimo Sagrario para poner uno poner otro barroco. del 17. Por eso digo que ya hubo ahí un debate muy interesante en los propios canónigos, ¿eh? O sea, los canónigos algunos estaban muy cercanos a la Ilustración y otros no. Y al final le gana la partida el barroco otra vez. exactamente. Porque en el fondo el barroquismo, también habría que analizar qué barroquismo. Una cosa es el barroco de montaña y otra cosa es Roldán para acá. Mira, Y lo ahí- que gana es Roldán para acá. Claro. Es el tardo barroquismo final, que es lo que Exactamente. va a ganar ahí la partida. Claro, es que Y el romanticismo es lo que va a transformar definitivamente Nacho, en ese sentido, ¿no? ¿qué ibas a decir? Pero- No, iba a hacer Sí. una aseveración sobre el tema, pero pues ya la ha definido él, que iba... Claro. Hemos visto, por ejemplo, perfectamente a la Virgen de la Encarnación Sí, de a San ver, Eso es sí. como Benito. una vuelta atrás. Pues- Es un paso, es una vuelta. O una inspiración, ¿no? En el tema de la estrella, ¿no? Porque Claro, si- claro, si claro, otra estamos vez el hablando de dolor que en la- su máximo apogeo. De Claro. hecho, incluso la Mira, ahí la Virgen estamos viendo. la Virgen de la Estrella,
la Virgen de la Estrella va a ser un modelo. Se pide, ¿sí? Un segundo. Sí. Hay una cosa que creo que también se nos puede olvidar. Porque claro, el tema es muy amplio. Enorme. Es que detrás de cada dolorosa, ¿qué estamos buscando? El sentido de la belleza. Y el sentido de la belleza va cambiando a lo largo del tiempo. Y lo que hay que buscar son los retratos profanos también del momento. Exacto. Que va a influir en la concepción de la belleza. Porque en realidad, ¿qué estamos buscando en la dolorosa? La belleza idealizada. Hombre, claro. Y esa belleza idealizada va a ir cambiando. Y de eso también habría que hablar, porque eso es el contexto en el que nos movemos. Entonces, la belleza en la época del Roldán no es la misma que del 19. Ahí vemos, por ejemplo... y entonces eso se proyecta. Ahí vemos, por ejemplo, a la Virgen del Patrocinio. Sí, pero aquí ya no hay tanto dolor. Pero tú date cuenta que esta imagen tiene una historia bastante curiosa, ¿vale? La Hermandad del Cachorro, a principios del siglo XX, quiere cambiar la imagen y esta imagen en concreto era un busto, ¿vale? Era un busto que la hermandad adquiere, se adapta a Dolorosa y que la verdad es que en su momento funcionó bastante bien. Me llama mucho la atención el mundo de las atribuciones, ¿no? En su día la atribuyeron a Cristóbal Ramos o a su círculo. José Rodapeña decía que él no la consideraba obra de Cristóbal Ramos, puesto que sobre todo Cristóbal Ramos era escultor en barro y no en madera. Últimamente se ha hablado de que tenga algún origen italiano. Yo ahí no veo Italia por ningún sitio. Yo veo más bien una imagen sevillana del 18, lógicamente ya de la segunda mitad. Y quizás ahí sí que veamos un ideal academicista. Sí, ahí sí se ve un ideal mucho más academicista en la contención, la mesura, las policromías blancas, pero claro, piensa en una cosa, probablemente esta imagen no se concibiera como una dolorosa. De hecho, fíjate en esas manos que nosotros vemos. Pasamos ahora, es que tenemos que pasar. Esta obra magnífica, Virgen de la Concepción del esta obra magnífica de Cristóbal Ramos, que era la Virgen de la Concepción del Silencio, que formaba grupo con el San Juan, que Cristóbal Ramos lo hace, y que la verdad, si tú te das cuenta, aquí tenemos un paso atrás y volvemos a ver esa inspiración claramente en esos modelos más anteriores, como la propia Virgen de la Estrella. A Ramos se le había dicho que se inspirase en la Virgen de la Estrella para ser la Virgen de la Salvación de San Bartolomé. Por lo tanto, probablemente, fíjate, la cabeza ladeada... Sí, llama mucho la atención lo que dice, lo de la cabeza ladeada es muchísimas dolorosas de la época. Exactamente, muchísimas. Porque eso le da un toque de mayor... expresividad. Exactamente, de mayor buscando ya, bueno, y además que van cambiando los modelos. Además, igual que has hablado de los retratos, la moda, que empieza a cambiar la moda. Exactamente. Y eso también les da juego a otros temas con las dolorosas, porque el enseñar el cuello parece una tontería, pero ya es un recurso. Ya hay algo más con lo que jugar. Los escorzos que empiezan a aparecer levemente en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, el escorzo de la amargura, ¿no? Eso no existía antes. Pues el teatralismo. Esa teatralidad también es una evolución dentro de que nos medimos siempre, que es una escuela muy clásica, muy contenida, que se atiene a Trento, a las disposiciones sinodiales de Trento y después a las del Niño de Guevara del 604, que también se hablaba sobre ese tema. Exacto. Nacho, discúlpame, continuamos avanzando en el tiempo y llegamos ahora al siglo XIX con el gran imaginero Juan de Astorga y vírgenes como la Esperanza Trinidad, la Presentación del Calvario, la Virgen del Subterráneo de la Hermandad de la Cena y otras muchas que a continuación comentaremos en esta mesa. Juan de Astorga es un imaginero que le toca una papeleta gorda, que él hace, por decirlo de algún modo, que es que él tiene que recomponer un montón de piezas perdidas durante la francesada. De hecho, tú date cuenta que la imagen más antigua que tiene en la Semana Santa de Sevilla es para recomponer la primitiva Virgen del Buen Fin de la Hermandad de la Lanzada, que los franceses se la habían cargado a machetazos, básicamente para quitarle la corona de plata. La verdad es que Juan de Astorga, una persona de gran cultura, que se había formado con Cristóbal Ramos, y esas primeras dolorosas que él tiene, la primitiva Virgen de Gracia y Esperanza. Sí, la vamos a ver a continuación. Que la vamos a ver después, que también José Rodapeña, con bastante acierto, la ha atribuido a él. Ahí la vemos. Ahí está.
Otra, la de San Juan de Aznalfarache, ¿no? Sí, Estas serían, muy similar a esta. exactamente, estas formarían, digamos, su primer modelo, ¿no? Que está, la de Bollullos también, la de la Bollullos de la imitación, que está todavía bastante más apegado a las formas propias de Cristóbal Ramos. Él tiene una segunda época en la que ya el artista es más el mismo, evoluciona, y es cuando vemos el culmen en la Esperanza de la Trinidad, que es de las grandes dolorosas del siglo XIX y de las grandes dolorosas de la Semana Santa, la Virgen de la Angustia de los Estudiantes, que la tenemos ahí, que originalmente se hizo para la Hermandad del Despedimiento, y la Virgen de la presentación del Calvario. Sí. Y ciertamente él ahí, pues, nos presenta un nuevo modelo de lo que es la dolorosa romántica. Sí, pero yo aquí sobre todo veo, no sé qué piensas tú, Nacho, a una Virgen algo más niña, ¿no? Algo más joven, ¿no, Nacho? Bueno, sí, es que yo creo que él se mueve entre el academicismo, porque él ya tiene una formación propia de la ilustración y demás, aparte del taller de Cristóbal Ramos, pero también se mueve en ese mundo de la ensoñación romántica. Y entonces juega con esos recursos y bueno, y tiene ese ideal de belleza un poco más adolescente, sí, por decirlo de alguna manera, que además va a ser el que triunfa en el siglo XX, porque quizás el escultor más imitado a día de hoy para realizar una dolorosa por casi todos los escultores contemporáneos es Juan de Astorga. Sí. Es el modelo recurrente. Si ya se van a dolorosa, pues hay otros modelos, pero normalmente el modelo más recurrente de una Virgen bella, dolorosa, que se mueva en un campo devocional, es jugar con Astorga. Sí, ciertamente él crea un modelo que triunfa hasta la actualidad. Me quería también acordar de una cosa para que no se nos olvide, porque con esto de las atribuciones y demás, lo de la documentación que apareció, aunque no es una dolorosa, sobre la Virgen de las Nieves de Santa María la Blanca, que apareció el nombre de Baglietto. ¿Recordáis la tradicional atribución a Astorga de la Virgen de las Nieves? Pues ahí hay otro escultor que no hemos tenido en consideración, que solamente lo conocíamos porque restauró a la Virgen de la Victoria de la Cigarrera, y ahora con esta talla, que también algunas de estas dudas que tenemos muchas veces, ¿será Astorga o no será Astorga? A ver si es Baglietto, que también, porque estuvo aquí unos cuantos años y no va a ser solamente una restauración y una imagen. Sí, otro nombre que había que poner ahí en solfa. Sí, además, continuando en este siglo, también hay otros imagineros que destacan, ¿no, Jesús? Sobre todo con 4 dolorosas fundamentales, ¿no? Hombre, es bastante interesante hablar, uno, de la obra de Juan Bautista Petroni, que es una persona que ahora mismo está absolutamente por descubrir. El primero que trata de él va a ser el profesor José González Isidoro, ¿vale? Poco más se hizo. Yo pues me dediqué a colgar en mis redes sociales todo aquello que encontraba de Petroni y tiré un poquito de la manta. Actualmente José Rodapeña y el profesor Moreno Arana. Y ahí vemos, Nacho, eso dilo tú. Sí, además es que Nacho aquí ahí vemos ahí vemos a la Esperanza de Triana, ¿no? Las primeras fotografías que hay de ella. Antes de sufrir el incendio. Yo en su momento planteé, después de haber estudiado bastante lo que son los grafismos de Petroni, planteé que podría haber sido de ella. De hecho, la hermandad tiene un titular que es, bueno, titular no es, una imagen de su propiedad, que es el Cristo de la Humildad y Paciencia, que es claramente de Juan Bautista Petroni. Bermejo habla de la fecha de la Esperanza Triana como obra de Juan de Astorga. Ahora bien, Juan de Astorga hace una nueva, Juan de Astorga interviene algo anterior. Nacho, eso tú. Brevemente. Bueno, brevemente y luego Fernando para pues esto es muy complicado. Bueno, por algunas cosas coincide con Astorga, por otros también coincide con Petroni. Lo que no coincide con Astorga es el tamaño. Es decir, la Virgen es demasiado grande para ser una imagen de Astorga. Otra cosa que sí coincide, la cata de la mejilla, que eso es determinante. En cronología coincide con Astorga y coincide con Petroni. Es decir, yo no me voy a tirar a la piscina porque realmente por 2 fotografías, que es lo que hay de la Virgen antes del incendio, no se puede adjudicar una teoría de algo que además después ha sido profusamente modificado, en parte por el incendio y por otras restauraciones. Pero bueno, evidentemente rasgos quedan ahí.
La morfología de la boca es evidentemente astorguina, ¿no? Pero claro, la Virgen es demasiado grande para ser Astorga. Nacho, además, hablaremos de la Esperanza de Triana junto a la Macarena dentro de unos instantes, pero quiero terminar el siglo XIX con un pequeño apunte a modo de conclusión del profesor Gabardón. Bueno, probablemente el XIX es una época de transición muy interesante. Se ha estudiado menos que el mundo barroco, es verdad que está por estudiar en muchos aspectos. Y muchas veces a lo mejor quedan fuera de juego algunos artistas que todavía no han salido a la luz. Y sobre todo la estética. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué Astorga hace ese cambio? Y probablemente rompe con el modelo, o intenta romper con ese modelo roldanesco que hemos estado comentando, hasta no ya de Roldán en sí, sino todo su taller. ¿Qué le movió a este hombre para que en un momento determinado cambie el gusto? Había cambiado las hermandades, había cambiado la sociedad, había cambiado tanto la ciudad o media Andalucía, como para que en un momento determinado hiciera una revolución estética que en cierta manera se había realizado ahí. Y eso yo creo que es el gran interrogante que siempre me he preguntado. Y muchas veces que hemos atribuido a Astorga a muchas imágenes y quizás no eran de Astorga, porque a lo mejor lo renueva Astorga, ese modelo de renovación, ¿en qué camino viene? ¿Por qué lo hace? Pues, eso yo creo que es muy interesante esa pregunta. Seguiremos. O sea, os pregunto a ustedes en vez de yo responderme a mí solo. Pues por cierto, Fernando, que además vamos a cambiar de bloque, vamos a terminar este repaso con el siglo XX y parte del XXI, pero nos tienes que abandonar por otros compromisos, pero sé que antes de que te marchases me habías pedido decir algo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos viviendo estos últimos días, no digo una tragedia porque creo que no va a llegar a ser una tragedia, porque creo que reaccionarán las instituciones. El cuadro de la Fundación Focum de Murillo no puede perderlo Sevilla. Y yo creo que la sociedad civil tiene que responder, desde todas las instituciones habidas y por haber. El día que concibamos y que el patrimonio forma parte de la identidad de una sociedad, y sin patrimonio la sociedad no existe, y el día que nos demos cuenta de lo que representa para Sevilla artistas como Murillo, porque no es solamente Murillo, pero en este caso es Murillo, yo creo que ahí tendremos una posibilidad de pensar que Sevilla ha vuelto a madurar. Profesor, pues ha sido todo un placer, espero Muchas que sea la primera de muchas ocasiones a las que asistamos a tus clases. Pues muchas gracias. Hacemos una breve pausa en el camino y a la vuelta se sienta con nosotros el vestidor José Antonio Grande de León y nos metemos de lleno en el siglo XX. Pues continuamos haciendo este repaso sobre la Dolorosa en la Semana Santa sevillana y saludamos ya a esta hora de la noche al vestidor José Antonio Grande de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Curro. Bueno, antes de nada, antes de presentarte, ¿no? ¿Cuántas vírgenes vistes tú actualmente? En torno a las 30, contando vírgenes de Gloria y Dolorosa.
Bueno, y todas, lógicamente, no se cambian todo el año, si no, no podría abarcarla tanto. Bueno, en primer pero lugar, importante. espero que con nosotros llegues al cielo de 101. Y bueno, destacamos en Sevilla vírgenes como la del Dulce Nombre, como la de Dolores y Misericordia, la propia Virgen del Socorro o de Regla, ¿no? Que son algunas de las que vistes aquí en la capital, Sí, ¿no? y no te puedo olvidar el Baratillo. Por supuesto, es que son muchísimas, San Roque, es que si no se me van a enfadar. La Soledad de San Buenaventura. Es verdad. No sé si Pasión, Merced de Pasión, Pino Montano, Parque Alcosa y Muchísimas. las de Gloria. Muy bien, pues estábamos repasando el siglo XX, nos habíamos quedado en el XIX, y Jesús Romanov pasamos al siglo XX, donde además puede ser, no lo sé, la época donde se multiplica la producción de dolorosas en Sevilla. Date cuenta que en el siglo XX ocurren 3 hitos. En primer lugar, 1, fundación de nuevas hermandades en la primera parte del siglo XX. 2, viene la guerra civil y tienes que volver a realizar una barbaridad de imágenes que se han perdido. 3, la fundación de otras nuevas hermandades. Es interesante, sobre todo en el siglo XX, destacar varias figuras. En primer lugar, 1, cuando hablamos de Antonio Castillo Lastruzzi con la Virgen del Dulce Nombre, que realiza ese modelo de la dolorosa castiza y que se populariza, triunfa, gusta. Todo esto viene, lógicamente, todo viene del ambiente, ¿no? De ese ambiente de la exaltación de lo propio, de lo nacional y de lo popular. En segundo lugar, me llama bastante la atención tanto Antonio Illanes por un lado como Sebastián Santos por otro, que recurren en sus dolorosas a lo que es el retrato a lo divino. Antonio Illanes con su esposa, como lo vemos en las imágenes de la Virgen de la Paz y de la Virgen de las Tristezas, ¿no? Que sobre todo son modelos más intimistas, más naturalistas, muy humanizados, pero que siguen precisamente, ahí vemos a la Virgen de las Tristezas con ese dolor contenido, y Sebastián Santo, que Sebastián Santo toma como modelo a su sobrina, y él incide precisamente en unas vírgenes con una gran belleza, unas policromías con unos acabados exquisitos, y la verdad es que, sin lugar a dudas, él decía que su dolorosa preferida que había hecho era la Virgen de la Merced de la Hermandad de Pasión. Lógicamente yo también hablaría de Antonio Eslava, que trae un modelo levantino y lo inserta con bastante éxito en la escultura sevillana con la Virgen de los Dolores y Misericordia, y ahí ya tendríamos que hablar también de Ortega Bru, y bueno, eso se lo dejo a Nacho, que lo hemos hablado él y yo, lo que sería Álvarez Duarte y Dubé de Luque. Esto viene un poco del costumbrismo, es decir, de principios del 19, pero realmente se materializa ya a finales del 19, principios del 20 en la escultura. Y se muestran esos retratos de lo popular. Es decir, pensemos en la obra de Romero de Torres. Exacto. No se nos olvide esa cuestión. Son retratos del natural, pero donde se está exaltando un tipo de belleza nacional, ¿no? Por decirlo, nacional si entendemos nación como Andalucía, ¿no? Un producto que se está exportando una belleza que antes no se reflejaba en el arte. Pues eso se refleja también en la escultura. Hay un antecedente que es en la restauración de Ordóñez de la Esperanza de Triana, que al otorgarle una policromía que la orientaliza, por decirlo de alguna manera, al remarcarle y sombrearle los párpados superiores e inferiores, ponerla morena y demás, está creando un tipo popular que después van a llevar otros escultores a la práctica. Ordóñez en su propia obra lo hará también Castillo Lastruzzi, evidentemente, con la Virgen del Dulce Nombre, que se puede considerar la primera obra tomada ya como castiza, ¿no? Porque realmente es una obra de nueva creación. Porque lo otro estábamos hablando que es una intervención en la policromía, no es una obra de nueva creación. Y ya después, pues evidentemente en el siglo XX, pues ese modelo se ha combinado. Porque, por ejemplo, lo que hablaba Jesús, Álvarez Duarte toma modelos de Juan de Astorga, pero a veces otorgándole policromías a lo castizo. Quiero decir, va combinando, yo veo que hay una combinación a veces de elementos, ¿no? Porque es lo que ha triunfado. Por un lado, no suelen gustar tanto esas imágenes pálidas, que sí se han puesto de moda últimamente, pero en la época en que triunfaba Luis Álvarez Duarte o el propio Dubé de Luque,
pues todavía estábamos con esos resabios del catecismo. Y sin embargo es lo que tú dices, tomamos como ejemplo la belleza de las imágenes de Juan de Astorga, pero la pasamos por el tamiz de lo contemporáneo de Castillo y Ordóñez, por lo tanto eso da lugar a una estética nueva. Claro, y sin embargo ahora, de 20 años acá, también ha tenido mucho que ver las redes sociales, se está investigando mucho en modelos antiguos, Sí. No solo además sevillanos, sino también se mira hacia los levantinos, se mira hacia los genovés, y estoy hablando por propios autores de aquí. Quiero decir, ahora las influencias son muchas, porque claro, por una pantallita te llegan influencias de todo tipo, y eso también se nos está notando en la escultura, ¿eh? Uh-huh. Y quizás se ve más investigación por parte de los autores de imágenes de Dolorosas, ¿no? No solo es ya el referente astorguino, sino que también ahora vemos otras cosas, aunque el referente astorguino sigue en pie. Por ejemplo, no olvidemos esa grandísima Dolorosa que hizo Darío para Coria, Hombre, que bebe de las fuentes de Astorga. Sin embargo, él es capaz de beber también de las fuentes de Roldán o de otro tipo de imágenes, ¿no? Quiero decir, esto ahora se han abierto muchos más campos, no hay un solo modelo, porque piensa que en la época de Luis y de Dubé casi nada más que existían ellos. Ya tardíamente se incorporó Miñarro porque es un poco más joven, pero hubo una época en que ellos se llevaban pues los contratos porque era lo que había, ¿no? exactamente. Jesús, ¿y qué características definen o qué rasgos morfológicos definen las Dolorosas de esta época? Pues la verdad es que como hemos estado hablando... Centrándonos en el rostro de la Virgen, ahora vamos a ver el precioso de la Esperanza de Triana. Pues la Esperanza de Triana, curiosamente, en la actualidad es uno de los iconos de referencia en ese aspecto, ¿no? El siglo XX, una de las cosas que trajo es que la Macarena se va a copiar hasta la saciedad, la Esperanza de Triana también se va a copiar hasta la saciedad, pero como bien ha apuntado Nacho, las nuevas tecnologías van a traer un mundo nuevo. Entonces, ese mundo nuevo, una de las cosas que le va a ocurrir es lo que hemos estado comentando, que no solo ya se va a inspirar en los sevillanos, sino que la gente viaja a través del teléfono móvil y que puede ver muchas más cosas. Hoy podemos ver perfectamente influencias napolitanas en algunas imágenes, ¿no? En lo que le pasa a Abraham Ceada mucho, Sí, sí. ¿no? O lo que le pasa también a Parra, ¿no? Con las imágenes. Parra, ¿no? Exactamente, a Juan Manuel Parra, que bebe mucho, se imaginaría también de lo Que napolitano. además estamos viviendo, esto hay que decirlo, una nueva época dorada de la imaginería, ¿eh? Sí. Porque ahora mismo hay un plantel de gente joven trabajando con un nivel que eso hace 20 años no existía, había muy pocos escultores, y sobre todo ahora es que te encuentras que hay, que a veces hasta difícil donde elegir, porque además los hay en Sevilla, los tienes en Huelva, hay en Levante, hay algo en Málaga, también en Córdoba, que quiero decir que hay bastante gente con un nivel muy alto en imaginería. Es que tienes para elegir diversas estéticas, como yo digo, cada una al gusto del consumidor, pero con una calidad excelsa. Por lo tanto, estamos en un muy, muy buen momento de la imaginería española en general y sevillana en particular. Bueno, historiadores, pues hemos terminado el repaso de la Dolorosa en tiempo récord, porque yo sé que se nos Mucho han quedado repaso. muchísimas cosas en el es que tintero. es extensísimo el tema. Sí, sí, Nos además hemos es que- quedado realmente, yo creo que con el primer bloque, que era el de los orígenes, pues, bueno, nos hemos saltado Bizancio, lo estaba diciendo. Exactamente. Que hemos empezado directamente en el medievo y nos hemos saltado Bizancio como origen, ¿no? O incluso podemos haber hablado de Isis y de Exactamente, Astarte, mil ¿no? cosas ¿Qué más. Pero quiero vamos, decir? por mi parte, gracias otra vez. Además, estos programas son donde menos hablo y más aprendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los dos por este repaso que ha sido impresionante. Repito que creo desde casa están disfrutando muchísimo esta nueva clase de estos dos maestros. Y de la Dolorosa vamos a pasar a la vestimenta de las mismas y sobre todo a la figura del vestidor, que tenemos aquí, para mí, a uno de los mejores de la ciudad y de España, José Antonio. A rasgos generales, ¿cuál es la función de un vestidor en la Semana Santa y en una Dolorosa? La función principal del vestidor es hacer mostrar la imagen a los fieles para el culto. Entonces, por lo tanto, enderezar esa imagen para su presentación a los fieles. Creo que es primordial. No basta con que una imagen sea buena, tiene que estar bien presentada.
y llamar la atención y la devoción de los fieles. Y creo que ese es el principal cometido de un vestidor. ¿Cuál es el secreto mejor guardado de los vestidores? Yo creo que lo principal es adaptarse a la Virgen que uno tiene delante. Yo creo que ese es el secreto para triunfar en este mundo, en este mundillo de las vestimentas. Creo que siendo así se llega al público y se llega al devoto. Bueno, Nacho, quería hablar contigo la vestimenta de las imágenes hasta principios del 19, ¿en qué se caracterizaban? Bueno, pues podríamos hablar de 3 bloques, ¿no? Los orígenes. Fernando está un poco hablando del medievo, pero vamos a situarnos ya en el 16, cuando se fraguan las primeras imágenes de vestir y se toma como referencia el luto que aparece en las pinturas flamencas. En las pinturas flamencas aparece el luto borgoñón, que es el que toma la Casa de Austria para vestir a sus viudas. Y ese es el que se toma para vestir a las dolorosas. Se ha querido ver en que esa historia venía de la Soledad de la Victoria de Madrid. Yo a día de hoy creo que eso está bastante más que desmentido, porque la Soledad de San Lorenzo ya existía y se vestía así, como demuestra su ilustración del libro de reglas. Antes comenté lo de la Concepción de Regina, que también describía cómo se vestía la dolorosa. Es decir, que la Soledad de la Victoria sí se va a convertir en un icono de referencia en el siglo XVII, a principios del XVII, pero es por la mitificación que hace el padre Ares de la invención de la imagen, relacionándola con la Casa de Austria y mitificando esa imagen. Pero el origen de la vestimenta yo creo que es anterior y se produce en el momento en que aparecen las dolorosas vestideras y se visten como viudas. Ya el hecho de la Soledad de la Victoria, que la vemos siempre de blanco y negro, que no es que esté de blanco y negro, es que la toca le llegaba, como a Mariana de Austria, casi a los tobillos. Y entonces, como estaba genuflesa, da la impresión de que está vestida de blanco y negro, pero lo que tiene es que la toca llega al suelo. Ese modelo es de principios del 17, no es un modelo del 16. En el 16 las tocas eran cortas. Ya en el 16 tenemos además la referencia de que los hombres van a vestir a la Virgen, porque el donante de la Virgen del Rosario de Montesión es sastre de profesión, y este va a ser el donante de la imagen quien se encargue de su atavío. Y ya se está ahí registrando esa profesión, o que se va a adscribir a hombres y sobre todo a los sacristanes. El cardenal Niño de Guevara, en las disposiciones sinodiales, hablaba de eso, de que los sacristanes se ocuparían de las vestimentas de las imágenes, con toda decencia y con cosas que fueran de su propiedad. No que le gustaba que se prestaran de las damas cosas hacia las imágenes. Esa vestimenta de los Austrias, que a fin de cuentas no es más que un vestido negro, un manto negro y una toca blanca que descendía casi hasta los tobillos, es la que se usará por todas las dolorosas durante el 17. Esa vestimenta pues se mantendrá pura mientras vivan los Austrias, es decir, no te llevaba ningún adorno, tenía unas cintas que se acabaron llamando cintas de la Pasión, pero que en principio las cintas servían para recoger el manto cuando salían las señoras a la calle, y eso dará origen a esa confusión después de las estolas, pero bueno, no anuncio cosas que voy a explicar después. Eso se mantiene puro, y ya con los Borbones hay un cambio. Los Borbones, como abolen la costumbre de que las señoras vistan así cuando quedan viudas, esto se queda fosilizado en las imágenes marianas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Nadie está sujeto a que se produzcan cambios, y entonces pues se empiezan a añadir puntas de España en los extremos de los mantos. La toca, que antes era de lienzo lisa, pues se le empiezan a añadir encajes. Las cintas de la Pasión empiezan a abordarse. Ahí o a lo vemos, metérsele Nacho, símbolos. en la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Claro, estrellas salpicadas en los mantos. Eso irá complicándose de tal manera que dará incluso origen a una iconografía nueva, que es la Virgen Sacerdote, que aunque surge de postulados teológicos, porque tiene un fundamento de la Virgen como primer sagrario de Cristo, pero realmente también es una confusión formal del atuendo Austria, porque al añadirse todos esos elementos, al final la Virgen parecía que tenía un roquete, que tenía una estola, y al final pues esto cohesiona o desemboca en esa iconografía de la Virgen Sacerdote. Eso se mantiene durante parte del 18, y a finales del 19 va a ocurrir una cosa curiosa en Sevilla. Además lo ejemplifica muy bien el dibujo de preparatorio del grabado de la Virgen del Valle. Y ahí está el grabado. Y su grabado. Porque en el dibujo preparatorio la Virgen todavía tiene la toca de los Austrias.
pero ya presenta los bordados que hizo Antonia Bazo para ella. Curiosamente, manto azul turquesa, que el color aparece a finales del 18, no en finales del 19, aparece mucho antes. Y esa vestimenta, pues de repente en el grabado vemos que la Virgen ya tiene un tocado, es decir, está enseñando el cuello. Antes hemos comentado mucho los cambios y mudanzas que se le hicieron a las imágenes cuando empezaron a enseñar el cuello. Astorga fue uno de los que se encargó de reformar muchos cuellos de imágenes, ladeando cabezas o retallando el cuello. ¿Por qué? Porque los cuellos antes no se enseñaban y no estaban presentados para que los viera la mayoría del público. Pues se puede decir que ahí ya se produce una segunda etapa, una tercera etapa, que es cuando aparecen los tocados, y se puede decir que aparece el estilo sevillano. Hasta ese momento, todas las dolorosas del Imperio Español vestían a la usanza de las viudas de la corte. Con los Borbones se ornamenta y ya a finales del 18 en Sevilla aparece el tocado. Y ya entonces, pues eso irá evolucionando hasta que lleguemos al trabajo de los vestidores de principios del siglo XX, que son a fin de cuentas los que han generado los estilos que a día de hoy hacen los vestidores actuales. José Antonio, este tipo de estilo en la actualidad lo vemos que se ha reproducido en varias ocasiones. Sí. Como vestidor, ¿para qué tipo de imagen, para qué tipo de dolorosa personalmente lo ves tú más idóneo? A mí me gusta mucho que se haya recuperado en muchas imágenes y yo soy de los precursores con la Soledad de San Buenaventura porque creo que era un estilo que a ella, personalmente, ese estilo romántico, a ella le iba muy bien, ese estilo huyendo un poco de toda la estética del siglo XX, ¿no? Ajá. Y entonces me parece muy adecuado en algunas imágenes. Inspirarnos en fotografías antiguas, en grabados antiguos, pero pienso que no a todas, lógicamente, le pega. Uh-huh. Y sobre todo imágenes que no son de esa época. Yo imágenes que no son de esa época no se lo pondría. Uh-huh. Se lo pondría imágenes que sí lo pidan, que por su postura, por los rasgos de su cara, por el estilo también de su hermandad, pues le vaya este tipo de vestimenta. Pero en algunas imágenes me parece genial haberlo recuperado. Uh-huh. Hay otra cosa que también me gustaría comentar, que es el hecho de, por ejemplo, cuando tú, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los revival, cuando tú recuperaste, por ejemplo, la fotografía, ¿no?, de la Virgen del Dulce Nombre, fue uno de los primeros revival que se hicieron, estamos dando un poquito de salto para adelante, sí, para atrás, pero fue uno de los primeros revival que se hicieron aquí en España, diría yo, ¿no? En el año 97. En el año 97, además... Que reproducía la primera imagen de la que se conocía de la Virgen del Dulce Nombre. Ajá. En más ocasiones hemos visto a la Virgen del Dulce Nombre así vestida. La verdad fue algo que se quedó y se consolidó. ¿Qué supuso? ¿Qué piensas tú que supuso, tú como uno de los protagonistas, ese antes y ese después que Nacho y yo estudiamos con Antonio Bejarano en nuestro libro? ¿Qué piensas tú que ha supuesto y cuál es el legado que ha dejado? Yo pienso que ha supuesto mucho, no solo en mi caso, con la Virgen del Dulce Nombre, sino también en el caso de otros compañeros. Por ejemplo, Paleteiro, con la Virgen del Rosario de Montesión. Sí. Creo que también recuperó una estética preciosa Uh-huh. por fotografías y grabados antiguos. Uh-huh. Y entonces creo que ha significado mucho, sobre todo, para ver que no todo estaba hecho y que se podía recuperar cosas bonitas de lo antiguo, Uh-huh. e incluso ponerlas de moda, Uh-huh. ponerlas en valor y ponerlas de moda. Uh-huh. Sí, la verdad es que me parece bastante interesante lo que comenta José Antonio, y precisamente al hilo de este revival sería interesante que habláramos ahora un poco de lo que fueron los cambios de la Dolorosa en el siglo XIX. Ya Nacho, precisamente, una de las cosas que ha apuntado es cómo podemos ver el hecho de cómo en el grabado de la Virgen del Valle la preparación, la plancha, tiene todavía lo que es la toca de papos, esas tocas que dejaban solo la cara afuera, pero posteriormente en el grabado ya vemos un tocado. Yo siempre hago una puntualización, ¿no? En el primer sitio de España donde de verdad se rompe la moda Habsburgo, yo pienso que es en Murcia, ¿no? Salcillo. Y después en Sevilla, a principios del 19, finales del 18, ya vemos como, por ejemplo, grabados de la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, de la Macarena, de la Virgen del Valle, ya han roto eso. Principalmente por lo que vemos en los grabados, en la fotografía, normalmente solían ser trozos de tela, probablemente mantillas, gasas,
que aparecían cruzados sobre el pecho, tal como en la actualidad lo vemos en ese revival que también Manuel Vargas Cruz hizo con la Virgen de Loreto. Otras veces encontramos hileras de encaje, como vemos en algunas fotografías de la primitiva Virgen del Refugio, y así va a continuar hasta bastante bien entrado el siglo XX. Durante el siglo XX ya vemos ahí a la Virgen del Rosario vestida por Antonio Amián, inspirado en la ropa en el atavío de la propia reina Victoria Eugenia, cómo se introduce modelos de más fantasía, de mayor orientalidad. Antonio Amián, por ejemplo, es el que idea este tocado de tul llevado por fuera, ¿no?, como nosotros lo vemos ahora, alrededor de la cabeza, con el manto sobre los hombros para la Virgen del Rosario. De ahí lo lleva al museo y después lo lleva a la Mortaja, la profusión de alhajas, la generalización de los colores claros. Ahí vemos precisamente también en este grabado, que corresponde al libro de reglas de la Hermandad del Cristo San Agustín, donde vemos a Nuestra Señora de Gracia, ese tocado que yo he comentado antes, que estaba cruzado sobre el pecho, cómo va a continuar. Incluso en esta pintura, que se reproduce una imagen de Cristóbal Ramos, también se ve ese tocado sevillano, ¿no?, que, como yo he dicho, sería simplemente una mantilla cruzada por el pecho y poco más. La Virgen del Valle también lo continuaba, es decir, tampoco había, ¿vale?, tampoco había la laboriosidad que vemos ahora, sino que era algo mucho más naturalista y algo mucho más suelto, quizás. José Antonio, ¿qué más podemos comentar de este siglo y el cambio? Bueno, lo que está diciendo es todo, tiene toda la razón. Era una vestimenta mucho más escueta y mucho más natural. Yo comentaré también la profusión de bordados tan magnífica que estamos viendo. Los bordados de esas hermanas Antunes, que eran una verdadera, y de Patrocinio López, eran una verdadera joya que acompañaba también a Nuestras Dolorosas. Incluso fíjate ahí en la Virgen de los Negritos, como en muchas ocasiones el manto iba directamente puesto sobre la cabeza. Ahí en esta de la Virgen del Refugio se ve perfectamente ya un tocado con hileras de encaje, pero muchas veces la cara aparecía enmarcada con el manto. Podíamos ver pues ese pecherín, como vemos ahí en la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, y para adelante. Y sobre todo los polleros, por ejemplo, que no tenían la amplitud que tienen ahora, las cocas es lo que va desde la cabeza hasta los hombros. Ahí vemos a la Virgen de Loreto precisamente con este tipo de tocado que... Esto ya es muy 20. Exactamente, esto ya es siglo XX totalmente. El enmarcar la frente ya de esa madera, eso es una cosa muy del siglo XX. También una cosa muy curiosa que estamos viendo en los últimos tiempos es son los fajines de brea. Exacto. Hemos visto muchos fajines de brea, no de tela, sino como se utilizan ahora, bordados con galones. Y los mantos forrados de blanco. Y las alhajas. Para que se distingan las caderas. Para que destaque la silueta de la Virgen. Incluso ahí la primitiva Virgen de la Merced, que aparece con una cosa que era muy propia de las vírgenes de gloria y que se va a empezar a adaptar hacia las dolorosas con el manto cruzado, que eso es algo que ya durante el siglo XX se va a generalizar. Bueno, y mi Virgen, que está ahí espectacular, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, otra cosa que yo quería comentar, que en el siglo XX empiezan a aparecer las diademas. Curiosamente, las dolorosas sevillanas, como singularidad en el 17 y en el 18, lucían coronas, frente, por ejemplo, las diademas que lucía la Soledad de la Victoria, que era el modelo más imitado, pero era un rasgo singular. Sin embargo, es curioso que a finales del 19 y principios del 20 aparece la diadema en las dolorosas sevillanas. Incluso una cosa tremendamente personal, que es el halo, ¿vale? Ese nimbo de la Virgen de Villaviciosa, que eso es una cosa que quedó como parte de la singularidad de la propia Virgen de Villaviciosa. Hasta hace relativamente poco, relativamente pocos años. Yo le veo un carisma especial, una gracia, una solera, por lo que hemos comentado, por la gracia aunque tenían puestos los tocados, la soltura y la elegancia también de los bordados que llevaban. Todavía había poca profusión de joya, sobre todo las dolorosas. Luego, al principio ya en el 20 vemos mucho más, pero sobre todo me quedaría con eso, con esa naturalidad y esa elegancia que mostraban. Nacho, ¿cómo se configura el icono de la Esperanza de Triana? Pues eso también es una historia compleja.
Bueno, Brevemente, brevemente, mira, realmente habría que centrarse fundamentalmente en dos nombres, porque aunque Paco Reina es el vestidor primero que se conoce del siglo XX, realmente quien le da ya más personalidad es Persio. Pepe Persio fundamentalmente porque lo que consigue es una cosa que es fundamental en la Esperanza de Triana, que es el enmarque. Es decir, llevarse el tocado muy cerca de las cejas, crear las cocas y los tocados a tablas, que es lo que va a definir fundamentalmente a la Esperanza de Triana. Ese modelo, que Persio tenía algunas singularidades, por ejemplo, las asimetrías en el pecho, el naturalismo cuando la vestía de brea, el usar las rayas, los tejidos de rayas, que ella misma se sujetaba con los brazos, algo que también de nuevo ha recreado el vestidor actual, Francisco Javier Hernández Luca, pues eso lo va a perfeccionar después Fernando Morillo, que se puede decir que es el último vestidor clásico y el primero contemporáneo, porque es una generación anterior a Garduño, entonces le coge esa transición de los vestidores de antes de la guerra a los de después de la guerra, y de hecho pues va a ser creador de muchísimas novedades, por ejemplo los recogidos de los mantos, el primero que va a llevar esos recogidos que a día de hoy son los que se habitúan a hacer por los vestidores, pues Fernando, que se lleva el manto muy atrás de las caderas, define más las cocas, el tocado saca un volante fruncido por encima del manto, que es otra novedad que él hace también. Cuando ya evoluciona un poco el refregador, a principios de los 50 ya curva los laterales del tocado, algo que también empieza a ser una novedad. Quiero decir, empieza a hacer cosas que son muy modernas para su época y que después veremos en todos los vestidores de los años 60, 70, 80. Quiero decir que, claro, fue un señor que todavía no sabemos exactamente ni cuándo nació, porque como él guardaba su edad como un secreto, pero bueno, con contaros la anécdota de que él había conocido el estreno, pero además ya talludito, del manto y el palio de la amargura, el segundo, pues imaginaros que podía haber nacido hacia 1903, 1904. Cuando él empezó a vestir a la Esperanza de Triana tenía ya 40 años, es decir, y la vistió hasta pasados los 90 años. Pues ya os digo que le dio tiempo a evolucionar mucho, pero sobre todo él, cuando crea el refregador, pues ya configura una imagen icónica de la Virgen que a día de hoy sigue funcionando, porque se puede reproducir tal cual. No hay que hacer ninguna adaptación. El refregador, por eso te digo que es el primer vestidor moderno, porque no hay que adaptar ya el tocado. El tocado, a pesar de ser de los años 40, funciona hecho tal cual se hizo en los 40. Igual que cuando evoluciona ya los encajes, en los años 60, un poco por simplificar esos tocados de la primera época que eran todos dorados, pues hace también una versión del refregador, pero hecha con encajes y matizados con brillos de lentejuelas y otros materiales que él fabricaba y confeccionaba sobre las mantillas, y también le dio una personalidad muy singular en esos años. Claro, ya os digo que como lo vistió durante casi 60 años, pues le dio tiempo a tener varias etapas dentro del atavío de la imagen. Sí, Jesús, además también llama mucho la atención la influencia de esta vestimenta hasta los días de hoy, ¿no? Hombre, en la actualidad incluso yo he visto reproducir la vestimenta de la Esperanza de Triana en bastantes lugares. Es más, lo más curioso son las mixtificaciones que las he llegado a ver. Es decir, Dolorosas vestidas con al modo de la Esperanza de Triana, con el pellizco de la Macarena, el salvavidas de la Esperanza de Triana y las mariquillas de la Macarena. Sí, Eso, un remix, lo hemos visto. Eso lo hemos visto y es una cosa que, oye, Sevilla, nos guste o no, pero sigue siendo la meca de la vestimenta, ¿no? Y lógicamente seguimos siendo la referencia para bien y para mal. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser tan responsables con las cosas que hacemos, porque después tienen su... ¿Cómo se llama? Este es el típico tocado de la segunda etapa de Fernando Morillo. Exacto. Que funciona también, en otras medidas, pero funciona. Bueno, pues todo eso tiene su trascendencia fuera también. Por eso debemos de ser tan cautos y tirar siempre para la excelencia, como en el caso de la Hermandad de la Esperanza Triana, que siempre lo hace. Sí, además con la llegada de las redes sociales, ¿no? Que ha difundido todavía más pues lo que estamos viendo. Sí, ciertamente es así. Bueno, de un icono pasamos a otro. Jesús Romanov. Me gustaría decir de la Esperanza de Triana que yo creo que ha sabido muy bien, porque durante una época no estuvo en su mejor momento y ha sabido recuperar todo lo mejor de su historia y seguir haciéndolo, que es lo que decíamos. Entonces, incluso ser modelo de muchas. Después, ponerlo de moda otra vez.
Entonces creo que hay que reivindicarlo porque ha sido Bueno, un éxito. aquí en parte habría que comentar algo. Antes de que se recuperara el refregador por parte de la Esperanza de Triana, aquí hubo 2 vestidores en Sevilla que ponían refregadores unos años antes. Él era uno de ellos, José Antonio Grande y Pepe Aguilar. Y Pepe Aguilar con la Virgen de También, Rocío, también, sí también. señor. Han Además, lo puesto el llamamos refregador antes de que lo recuperara su propia o legítima propietaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es para quien se creó, ¿no? Y además muy bien puesto y con muy buen gusto. Yo siempre recuerdo aquella estampa de la Virgen de la Soledad de San Buenaventura, que era una exquisitez verla así vestida. Y por supuesto la Virgen de Rocío, con la encomiable labor de Pepe Aguilar, que es un gran vestidor sin duda. Bueno. Pasamos ahora a la Macarena, ¿no? Jesús Romanov, otro icono referente a día de hoy y en el siglo XX. Bueno, pues en XIX. el caso de la Macarena, tenemos que primero pensar, lógicamente, en el siglo XIX encontramos a la imagen vestida, pues a esta moda que nosotros hemos visto, ¿no? Tocados estuetos, grandes pecherines que se le ponían también, mantos sueltos, además con el tejido blanco detrás para que se viera bien enmarcada lo que son las caderas y lo que es la saya. Ahí la vemos bastante bien. Y por cierto, hay un detalle que se puso bastante de moda en ese momento, habría que ver quién realmente lo pone de moda y lo crea, que es el hecho de los encajes de oro, las puntas de España, precisamente puestas en el pecho. Ahí la vemos ya la Virgen vestida con bastante soltura. Eso desde luego es Juan Manuel. Eso época es ya Juan Manuel. ahí Yo creo que exactamente. es posterior a Juan Manuel. Esto es cuando Juan Manuel deja de vestirla No, unos esta años. foto, date cuenta que tiene la corona de plata y es, creo, las vísperas o los previos a la Exacto. coronación de 1913. Eso debe la de- coronación popular. Eso debe Pero ser unos ahí. años Y ahí, estuvo sin vestirla Sí, y pero Claro, eso pero del eso fue después. Bueno, a partir de los años 20 ya no la viste. De hecho, ya él no la viste para el besamanos. y Primero de la ahí, Virgen. Y se ahí es notaba cuando mucho, se claro. ve el Eso sí, Juan icono, Manuel. el icono creado por Juan Manuel. El profesor Palomero siempre decía que la Virgen que él se había inspirado en las imágenes de Murillo. Lo cierto es verdad es que él dispone las mantillas con tocado, con unos pliegues muy sueltos, las mariquillas, y Andrés Luque dice que no, pero lo cierto es verdad que las fotos están ahí de la Virgen vestida por Juan Manuel con la toca puesta. Pepe Isidoro decía que las tocas son un préstamo de las Vírgenes de Gloria a las Dolorosas, y no se nos olvide que la Hermandad de la Macarena tiene a la Virgen del Rosario como titular. Probablemente surgiera esa idea. Después de Juan Manuel continúa Gamero, que le da precisamente esa curiosa estética tan orientalizante, ¿no? Con las frentes tan rectas, los tocados tan abiertos, los pechos también tan sumamente rectos, bastante recogidas. Y ahí encontramos a la Virgen ya vestida por Pérez Calvo, en el cual pues le da una mayor anchura y el famoso pellizquito. Este pellizquito que le da tantísima gracia a la imagen, se lo hacía para que el rostro de la Virgen de la Esperanza quedara mucho más expuesto, ¿no? Y ahí la ve, bueno, pues con la profusión de alhaja, que es la que, fijaros en las manos, fijaros en el pecho, y ya por fin llega primero Antonio Garduño, después Pepe, que le da el estilo con el que ha llegado a la actualidad. Fijaros como, por ejemplo, él empieza disponiendo las mantillas, estas mantillas precisamente de blonda, él logra sacar los encajes, pechos muy vaporosos, frente rizada, pone incluso 3 picos, encima le pone el brillante, y la verdad es que, bueno, el manto recogido incluso hacía una cosa bastante curiosa, que era lo que Pepe llamaba la sobaquera, que cogía el hueco que quedaba entre la manga y lo que es el tronco de la Virgen, tenía la costumbre de cubrirlo con encajes de oro. Y bueno, ahí vemos el icono de la Virgen de la Esperanza, su corona de oro, que Nacho siempre dice que es quizá una de las obras más personales de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, su manto verde, el recogido, el fajín, que es una cosa que vendrá después más tarde, y que sin lugar a dudas pues se convierte en la referencia de las Dolorosas del siglo XX, se exporta a todos lados, y que, como incluso hemos dicho, llega a mistificarse. Ole tú, Jesús.
Y por cierto, José Antonio, esa anchura del pollero, ¿no? Que claro. vemos tan característica La de anchura ella. del pollero es muy característica también en ella. Curiosamente. Los tocados grandes en forma de 8, la anchura del pollero, sus tocas de sobremanto, que aunque en algunas ocasiones no la ha lucido, el manto recogido en 2 canalones, también creador de la rosa en el pecho, de los Exacto. tréboles, el pico en 3 veces en la frente. Nacho, ¿qué querías Curiosamente iba a comentar? comentar una cosa, que de Juan Manuel ha quedado su obra material, pero sin embargo de lo efímero no ha quedado. A mí Juan Manuel me parecía un gran vestidor, pero un gran vestidor, sobre todo en su contexto de su época, y curiosamente, hasta muy recientemente que se han hecho revival, y no precisamente por la Hermandad de la Macarena, sino otras hermandades, esos tocados tan naturalistas, tan escultóricos, por decirlo de alguna manera, Cierto. que él hacía, o esa forma que él tenía de ver la vestimenta, no se ha vuelto a ver hasta muy recientemente. Y realmente yo creo que es algo a recuperar, porque es realmente algo muy artístico. Entiendo que es difícil de poner porque hay que tener otra visión, es una visión como más pictórica y escultórica de la vestimenta, pero yo creo que sería algo a recuperar, ¿no? Por Yo ejemplo, siempre, en este mismo mira, tocado que tiene ahí, ese se ha puesto mucho. yo siempre Yo he puesto mucho ese Un tocado segundo, de Jesús. del Socorro, ese Claro, tipo pero de te estoy tocado diciendo recientemente y en otras imágenes. Se pone en otras imágenes también. También tiene que ser que le pega la imagen y que la hermandad también sea atrevida para Esas para asimetrías que ponerlo, hemos ¿no? visto en la típica foto bueno, del tocado que tiene la Virgen en el azulejo del arco y en el de la propia casa de Juan Manuel, ¿no? Esa es una obra exquisita lo que pasa es que entiendo que es dificultosa el concepto para la lectura de esas asimetrías en un tocado. Yo he visto cosas parecidas, por ejemplo, a la Soledad de Cantillana, ¿no? Sí, Ese ciertamente. tipo de tocado, esa interpretación de los Juan Manuelinos en la vestimenta, que es algo que se ha perdido, que no tuvo trascendencia, se acabó con él, porque no lo hacían ni sus coetáneos, ni lo hizo ninguna persona después. Es decir, una vestimenta que duró el tiempo que estuvo en activo esa persona. Es curioso, ¿no? Sí. Con la trascendencia de la obra de Juan Manuel. Incluso yo siempre he dicho que a mí la obra de Garduño me gusta muchísimo. Pienso que fue un enorme y grandísimo vestidor, pero sí que es verdad que esas fotos antiguas de la Macarena que vemos, la Virgen vestida, por ejemplo, por Las Juan latas de Manuel, membrillo, tanto a finales del siglo XIX como a principios del XX, considero que la Virgen está preciosa y que tiene una naturalidad enorme. Y bueno, ese tipo, mira, ahí por ejemplo, que ahí yo creo que ya no está la Virgen vestida. No, eso no es Juan Manuel. Eso ya no es está. más Eso es reciente. exactamente, ahí es antes del 36, lógicamente, porque está en San Gil, pero la Puede ser Virgen, Gamero, a lo mejor, ¿no? sí, probablemente, la Virgen ahí Aunque tiene, está más natural. exactamente, Sí. Un No está Gamero tan- normalmente era mucho más tirante. exactamente, veo que la Virgen precisamente tiene una gracia y una naturalidad que, oye, que también es bastante encomiable. Yo siempre he dicho que, bueno, que nosotros hemos conocido la Macarena de Garduño, Sí, claro. por supuesto, pero la Macarena es una imagen de finales del siglo XVII que ha tenido una historia y que, bueno, que Ha vivido ciertos muchas revival, épocas, ¿no? que exactamente, en alguna ocasión la hermandad lo ha hecho y la verdad es que para mí es bastante acertado cuando Además, se ha estado hace. magnífica en todas sus épocas. Sí. No hay por qué quedarse con una sola. Exacto, Creo que exactamente. todo es rescatable a día de hoy que lo que se hace, porque evidentemente es muy difícil que surja una nueva creación, pues se suele rescatar cosas de antes, ¿no? Pues como ha tenido muchas épocas y tenemos mucha documentación gráfica, yo creo que es algo a recuperar, vamos, no solo en la Macarena, sino en general, ¿no? Ujú. Cuando una imagen tiene identidad propia, porque ha tenido vestidores que le han otorgado esa identidad, pues forman todas parte de su historia, ¿no? Y todas se pueden recuperar. Además, yo siempre digo que como el año es muy largo, durante el año también se pueden vestir de distintas maneras, aunque luego a la calle a lo mejor le gusta Yo a la soy muy hermandad contrario que a las salga mudanzas gratuitas. más- Que tú más me vestido conoces. Sí, sí. Yo soy de los partidarios de los mismos enmarques siempre, evidentemente, pero en la historia material de imágenes que tienen tan consolidada su forma de vestir y además hay tanto documento gráfico, porque hay montones de fotografías, pues se pueden permitir esas licencias porque son parte de su propia historia. Lo que yo soy muy contrario es ese tipo de mudanza de escogerlo todo en el resto de imágenes. Pero vosotros, sin perder el sello, también lo hacéis en Triana, porque hay tocados Sí. más tipo Pepe Persia. Claro, no, tocados lo que pasa más es que Fernando Morillo, mantenemos el enmarque. Y no perdéis el sello. Claro, Eso es porque- lo que yo porque digo de la mantenemos Macarena, el se podría enmarque. hacer sin perder su sello. José Antonio, Claro, nosotros hemos ¿entiendes? recuperado pues,
todo Claro, lo de pero Persio, que todo ahí lo de está, Fernando. pero todo lo bueno. Aquí también se Exacto. podía Claro, hacer se pule perfectamente sin que perdiera su esencia. A propósito de esto, José Antonio, hay una pregunta que yo tenía aquí planteada para el final, pero ya que ha salido te la voy a decir ahora. Tú como vestidor, ¿tú piensas que es posible? Porque esto es una cosa que se escucha mucho, ¿no? Tiene que tener un sello, le ha quitado su sello cada vez que cambia de vestidor, porque el sello, porque la personalidad, porque no... Vale, y ahora, yo te pregunto a ti por el vestidor, ¿es posible que cada imagen tenga una personalidad? ¿Tú Se eso lucha cómo para lo ves? conseguirlo. Yo pienso que sí es posible que cada virgen tenga su sello, porque si te fijas, en el siglo XX casi todos los vestidores vestían a las vírgenes que vestían, las vestían exactamente iguales. Paco. Por ejemplo, no hemos hablado de Antonio Fernández, una de las grandes figuras que ha habido, Sí. o Paco Morillo, que lógicamente vestían muchísimas vírgenes en Sevilla, y el tocado que ellos impusieron eran el que siempre ponían, o incluso Pepe Garduño Sí, sí, sí. también. Sí. Y entonces yo pienso que no tiene por qué ser así. Que se puede basar uno en la imagen que tiene delante. Uno tiene que crear sobre la propia imagen y darle, no solo ponerle tus manos, sino que también aportarle un poco, sacar su sello y el estilo de la hermandad, que también contribuye mucho al sello de la Virgen. Yo pienso que a la hora de vestir una Virgen tú tienes que tener en cuenta muchas cosas. La mirada, las facciones de la propia imagen, la postura de la imagen, si mira hacia arriba, si mira hacia abajo, el sello de la propia hermandad y, lógicamente, adaptarte a ella. El buen vestidor es el que se adapta a la Virgen que tiene delante. Lógicamente, el sello de un vestidor también se nota, ¿no? Que también eso es indiscutible, que las vírgenes que yo he visto se notarán que está vestida por mí, las de otros compañeros se notarán que están vestidas por otros compañeros, que por otro lado pienso que también es importante, porque sería muy aburrido si todas fueran iguales, ¿no? Hombre, como artistas que son, Ahí cada está. uno tiene sus grafismos. Claro, Eso además es, creo eso que es es lo evidente. bueno, que hay muy buenos vestidores y muy diversos en este momento. Exactamente. Y José Antonio, ¿cómo aplicas a la práctica tu sello? Es decir, aquí estamos hablando un poco de teoría y tú, que eres la persona encargada de ejecutar todo lo que estamos hablando, ¿cómo lo llevas a cabo? Yo creo que no me cuesta trabajo. Quien me conoce y conoce mi trayectoria, empecé muy joven además y me ha dado tiempo a conocer muy bien a las vírgenes que llevo adelante vistiendo y aportar en ellas un poquito de mí, recuperar de fotografías antiguas en muchos casos, y creo que tienen su sello, aunque lógicamente las vistas las mismas manos. Exactamente. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que bueno, que haces tú y que hacéis muchos vestidores, como yo digo, el bucear en el pasado, como hemos hablado, Claro. de los revival. Recientemente hiciste uno muy interesante en San Roque. Es que cuando las cosas están bien hechas no hay por qué cambiarlas. Por ejemplo, tú llegas a una hermandad donde ha tenido una etapa magnífica, como puede ser, por ejemplo, San Roque, cuando la vestía Paco Morillo, Hombre. el gran Paco Morillo, con esa finura, esa dulzura con que vestía la imagen. Entonces yo creo que los años buenos eran eso, los mejores años en ella fueron eso, y lo que he intentado en todo momento es recuperar esa estética que tenía la Virgen, lógicamente aportando más también de mí, en otro tipo de tocados que también le pongo, pero sin que la Virgen pierda su sello. Por ejemplo, la Soledad de San Buenaventura sí rompí radical, porque creo que el estilo que ella tenía anteriormente no era el que más le favorecía. En otras imágenes, bueno, en el Socorro también, en la Virgen del Socorro, por ejemplo, también, aunque Antonio Fernández siempre la vistió maravillosamente, pero creo que se le podía dar un giro de tuerca y refinarla mucho más, adaptarse mucho más a la finura y a la elegancia de la Virgen, que creo que es lo que se ha demostrado en los últimos años. Eso por ponerte un ejemplo. Y luego, cuando las cosas están bien hechas, no hay por qué cambiarlas. En el Baratillo, por ejemplo, yo he seguido fielmente a las imágenes con su estilo de siempre. La Piedad de tabla, en algunos momentos con mantilla también, y la Caridad con sus mantillas y sus tocados largos de estilo macareno, porque siempre lo ha tenido, no solo antes de vestirla yo, siempre lo ha tenido, desde que se concibió, y entonces seguido en esa línea, lógicamente aportando de mí, porque cada uno tenemos unas manos diferentes. Una última pregunta, bueno, penúltima quizás. No, es interesante, por ejemplo, hemos estado hablando ahora de varios vestidores. ¿Qué valoración podemos hacer de esos grandes maestros del siglo XX como esos Fernán, Pepe Asián, Paco Morillo, los hermanos Garduño, ¿quién me dejo en el tintero? Fernando Morillo. Fernando Morillo, Pepe Persio,
Juan Pérez Calvo. Pérez Calvo, o sea, hay una cantidad de grandes vestidores que la verdad que han hecho una gran labor. ¿Qué valoración podríamos hacer del siglo XX como precisamente eso, ¿no? Como en el arte de vestir a la Virgen? Yo pienso que una valoración muy buena. Han sido figuras de las que hemos bebido todos los que venimos ahora. Y además figuras que han sido muy anónimas, porque ahora mismo se habla de la figura del vestidor, pero antes, cuando estos señores estaban en activo y eran grandes vestidores, prácticamente no se sabía muchas hermandades ni quién las vestía. Era una cosa que pasaba totalmente desapercibida. Eso incluso hasta la época de Garduño. Garduño se conocía porque era el vestidor de la Macarena, sobre todo, pero nosotros cuando éramos chicos no se sabía en muchas ocasiones quién era el vestidor de la Virgen. Eso es relativamente de muy pocos años para acá. Mira, ni salíamos en boletines, ni se hablaba absolutamente nada. Un programa como el de hoy, donde se hable de este arte y vaya un vestidor, eso hace unos años era totalmente impensable. Dar conferencias, que existan libros sobre esto, totalmente impensable. Palomero Páramo, iba a citarlo, que en los 80, que precisamente era de Valladolid, un profesor de la Facultad de Historia del Arte, que es el que realizó un libro y puso un capítulo, porque él se dio cuenta de la importancia de la vestimenta en la imagen sevillana. Porque claro, observaba así, hacía el análisis artístico, pues decía, pero es que esto tiene otra cosa más, que no es solo el autor, la época y demás. Y él fue el primero que se puede decir que puso en circulación el nombre de los vestidores, los estilos de vestimenta, e hizo un pequeño capítulo muy interesante, que además lo publicó después ABC, sobre pues lo que eran los estilos de la vestimenta y los vestidores del siglo XX. Eso no lo había hecho nadie. Pues fíjate, una persona foránea al mundo sevillano, el que se dio cuenta de que ese aspecto había que reseñarlo. A partir de ahí fue cuando en los programas de ABC de la Semana Santa, que era el periódico que se manejaba más para Semana Santa, el tema programa, todavía no estaba el boom del llamador ni nada de esto, y es el que empezó a poner nombres de vestidores, que fue a principios de los 90, que se ponían ya los nombres del vestidor, igual que se ponía el del capataz, el de la banda y el de... Y que todavía hay muchos periódicos que no lo ponen. No. Ponen el capataz, el florista, ponen de todo, pero no ponen al vestidor. Pasa que tenemos hoy en día las redes sociales y este tipo de programas, pues que ponen en valor nuestra figura, lógicamente. ¿Y Jesús, qué podemos decir de las influencias de fuera de nuestra ciudad? Hombre, pues ciertamente eso es una cosa que está ocurriendo en la actualidad. El hecho de que hoy las redes sociales, la gente también viaja más, ha hecho que haya ciertas influencias del exterior venidas aquí. Yo no voy a decir que eso sea bueno o que sea malo, pero sí que es verdad que hay una cosa. Yo pienso que cada ciudad, el éxito de cada uno, precisamente la clave del éxito, estar en ser auténtico. Y yo pienso que si en Sevilla tenemos algo que debemos de guardar y debemos de tener siempre, es nuestra autenticidad. Es decir, yo cuando salgo fuera de Sevilla me encanta ver las cosas propias de allí. Por eso me gusta Antequera tanto, me gusta Marchena tanto, me gusta Arcos de la Frontera tanto, en Málaga también me gusta tantísimo, porque es que veo cosas que aquí no veo. Pero en el momento que esas cosas vienen aquí, igual que en el momento que las cosas de aquí salen de aquí, pierden precisamente pues ese encanto de lo singular. Y también hay que tener presente eso, ¿no? Lo mismo que hay, las dolorosas nosotros las vemos en la actualidad, las más antiguas, vestidas de un modo para el que no fueron concebidas, ¿vale? Pues eso también pasa cuando sales fuera, ¿no? O cuando vienes aquí y ves una imagen de Dolorosa, por muy bien hecho que esté, pero vestida con otra estética de la imagen, y al final pues puede que chirríe un poco. ¿Qué pensáis vosotros? Yo estoy contigo, vamos, además yo me mojo directamente, yo soy contrario. Vamos a ver, quiero decir, una ciudad con la personalidad de Sevilla en todas sus manifestaciones artísticas, y no estoy hablando de la Semana Santa, estoy hablando como cabeza de una escuela artística, como los momentos tan altos a nivel de creatividad artística que ha tenido la ciudad. En el tema vestimenta se puede decir que además el siglo XX fue el punto álgido de la creatividad en este terreno, que generó montones de modelos de tocados o de vestimenta. Y que creo que es totalmente innecesario incorporar elementos ajenos, porque
Es más, los modelos que nosotros hemos creado, bueno, me incluyo en esta película, son los más copiados. Entonces no veo la necesidad de incorporar modelos porque si quieres bucear ya tienes 1000 fotos para investigar, grabados para investigar sobre ti mismo. Y aparte que son los que hemos creado para nuestras vírgenes. Yo estoy completamente de acuerdo con última vosotros. opinión, Vamos, además, José siguen Antonio. llevando vestidores de fuera y todo precisamente para copiarlo de Sevilla. Entonces creo que es absurdo traernos algo de allí. Aunque muy bonito por que supuesto sea, lo valoramos, que lo yo valoramos, igual que has dicho sí, tú muy bien, Antequera, hay sitios maravillosos donde hay una personalidad y unas cosas el más estilo de vestimenta maravillosas. gaditano, Bueno, ¿no? Que es quizás también, de los más pues- influyentes. Más también. Pues me parece precioso y me encanta verlo en Cádiz Exacto. y en San Fernando. Nos quedamos sin Claro. tiempo. Muchísimas gracias, Jesús Romanov, por el programazo que te has marcado hoy. Increíble. Bueno, solo dirá a la audiencia. Yo me siento, Increíble. me siento muy agradecido, Increíble. la verdad, a nuestros Gracias. invitados. Gracias en primer lugar por compartir tus pensamientos, tus estudios, tu influencia, tu todo con la audiencia. Muchísimas gracias por la producción de este programa, por todas las imágenes que han visto ustedes en la pantalla. Y ya saben, el autor de esta maravilla lo tienen aquí y se llama Don Jesús Romanov. Enhorabuena, Jesús. Nos vemos la semana que viene. ¿vale? Si Dios quiere. Déjame una cosa. Brevemente. Déjame nos que tenemos le ir ya. dé la enhorabuena a mi amigo Ángel Sarmiento de Antequera por el trono tan bello que ha diseñado para el Cristo caído de allí. Una Muy auténtica bien. maravilla. Precioso. Que aunque no sea Precioso, una cosa de precioso. Sevilla, es una cosa Muy tan bien. excelsa y tan bien Muy hecha que bonito. merece la pena. ¿Ves? Lo de Antequera en Antequera es maravilloso. Ole. José Antonio, muchísimas gracias por la visita. Todo un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Se ha hecho muy corto. Esto habrá Sí, que repetirlo. sí, tenemos Porque que repetir. Se han quedado muchos temas por Muchísimas hablar, cosas. muchísimas cosas que podíamos seguir aquí toda la noche. Sí, vamos. Seguro que sí, seguro que sí. Lo mismo digo contigo, Nacho. Nos vemos Nada, en la pues, próxima. Muchas gracias por invitarme y me uno. Es que de una densidad la temática que hemos tratado que esto necesita días para Totalmente. desarrollarlo. Es así. Gracias a todos. Sin nada más que añadir, nos vemos el próximo miércoles a partir de las 9:30 de la noche. Hasta entonces, tengan siempre, siempre, siempre la amabilidad de ser felices. Muy buenas noches.